¿no? Variables psicológicas del profesor y rol del docente. O sea, a final de cuentas, antes en comunicación te habían dicho que todo comunica, ¿no? No solamente lo que dices, tu postura, tu habla, no. Ahora como profesor te voy a cambiar la variante y desde el momento en que tienes una etiqueta de profesor, así como ahorita tú ya estás a punto de egresar, pero desde el primer cuatrimestre que tú decías, ya estoy estudiando educación, como que inmediatamente te pegaste esa etiqueta a tu cuerpo, ¿no? A tu alma, a tu ser, y ya todo el mundo te ve como educador, y entonces no, ya es todo comunica, todo enseña. Ya cualquier cosa inmediatamente, ay, miren, y ellos que es profesora, ¿no? Y, no, espérate, es que la profesora dijo, no, espérate, es que ella está estudiando educación. Y entonces tu palabra empieza a tener otro tinte, ¿no? A partir de ahora todo enseña. Enseña tu manera de hablar, tu manera de conducirte, tu manera de expresarte, tu manera de reaccionar, todo enseña, todo deja una causa, incluso la burla o incluso el hacer reír enseña dentro de ti, te va ayudando a lograr que impactas o transmitas algo a los demás, ¿no? Entonces, estas profesoras, bueno, ahorita Laura lo comentó, Laura Fernanda, que se siente arrepentida por la manera en que se expresaba y todo, pero bien que mal, o sea, a final de cuentas la enseñanza a largo plazo, pero se produjo, ¿no? Una persona que se esforzaba, que a pesar de sus limitaciones, y uno pues se burlaba. Entonces ahorita tengo por ahí algo de arrepentimiento. A lo mejor la expresión no es arrepentimiento, a lo mejor ahí es más nostalgia, comprensión, porque a final de cuentas, pues sí, definitivamente, ¿no? Todos, les los repito, todos tuvimos un momento de rebeldía, un momento en que pues sí, ni modo, a todos nos toca nuestro momento de ser medio tontillos, y eso lamentablemente lo vamos asimilando al paso del tiempo, no lo asimilamos directamente, pero pues vamos tomando la lección, aunque sea a muy largo plazo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, todo enseña y a la vez todo también te va impactando y te va dejando. Entonces, para poder realmente entender cuáles son los bloques de variable en lo que implica el ser profesor, primero es que nada lo que crees. ¿De acuerdo? Yo cuando enseño teoría pedagógica en tercer cuatrimestre, si se acuerdan de la materia, yo les decía, tú debes tener por ahí de todo el catálogo de pedagogos, psicólogos, educadores que han existido a lo largo de la historia, tú debes basarte en alguno, uno que coincida contigo, no necesariamente los que, salud, no necesariamente los que están, los que te obligan a enseñar, ¿no? De que vi desarrollo humano y estamos viendo a Piaget, estamos viendo a Erickson, ¿no? Estamos en psicología, teoría psicopedagógica, estamos viendo a Piaget, estamos viendo a Montessori, estamos viendo a Freud. O sea, definitivamente hay una serie de teorías que tú vas a ir asimilando, incluyendo las que tú vas creando a lo largo de tu carrera, ¿no? Lo que tú vas transformando y lo que tú vas formando. Hay que también tener conocimientos, tener esa masa, ese dominio de la asignatura que realmente tiene peso. Uno enseña con base en lo que sabe, no en lo que pretende saber. Es muy triste, pero lamentablemente este profesor alburero de los primeros cuatrimestres, si nosotros empezamos a medir su nivel de conocimiento, pues híjoles, yo creo que definitivamente por eso hacía lo que hacía, porque no era consciente de lo que es capaz de transmitir, porque no hay un dominio de los temas que puede llegar a trabajar, ¿no? Entonces, si tú quieres ser profesor, además de tener tu teoría bien establecida y tu manera de creer y tu tendencia firme, también tienes que poseer un cúmulo de conocimientos, ¿de acuerdo? Yo te puedo decir, como ciencias de la educación, tú puedes enseñar lo que sea. Sí, definitivamente puedes enseñar lo que sea, desde kinder hasta posgrado o universidad, ¿no? Porque vamos al nivel. Puedes enseñar desde kinder hasta profesional, teniendo títulos de ciencias de la educación. Pero para poder entrar tienes que saber lo que vas a enseñar, ¿no? O sea, definitivamente no es lo mismo enseñar preescolar que enseñar inicial, que enseñar primaria, secundaria, bachillerato, carrera. Tienes que tener el cúmulo de conocimientos y no nada más pretender que enseñamos, porque definitivamente, como bien lo acaban de expresar ustedes, se nota cuando el maestro no sabe, se nota cuando un maestro no tiene la base cognitiva suficiente para poder transmitir enseñanzas, ¿no? Debes tener poder, ¿sí? O sea, definitivamente, una persona que transforma se tiene que enfrentar y junto incluso a gente que no quiere ser transformada. Tienes que tener capacidad, inteligencia y aptitudes para poder
transmitir el conocimiento y saberte ganar a los alumnos. Y hay quien lo hace por la mala, por medio de lo estricto, por medio de lo firme, por medio de lo muy justo. Hay quien lo hace por medio de la motivación, de la orientación, del consejo, dependiendo de cómo se trabaje y dependiendo también de tu personalidad y de tu estilo de carácter, pues vas a poder asimilar ese poder, pero tienes que ser consciente de eso, ¿no? ¿Cómo vas a tener la capacidad, inteligencia y aptitud para poder empezar a motivar a chicos? Ahora, hay niveles que de plano no nos quedan, ¿no? Yo, por ejemplo, empezando la carrera era pésimo en secundaria, no terminaba ciclos en secundaria, o terminaba renunciando o terminaba haciendo otras cosas para llamar la atención de otra manera porque no me gustaba secundaria, el mismo karma, ¿no? Ahora soy director de secundaria, me tengo que aventar toda la formación de los chicos y de los maestros que asumen la personalidad de los adolescentes. Y canijo, qué, qué manera se van dando. Pero definitivamente hay que ir viendo cómo irte ganando y cómo ir constituyendo y prepararte de la mejor manera. ¿De acuerdo? Tienes que saber tener esa capacidad de transformar y debes ser consciente de ella, porque si no te va a pasar eso, justamente llegas y no tienes ni idea y los mismos alumnos te dan la vuelta y ya no transformas nada, al contrario, haces todo un caos, haces todo un movimiento anárquico que destruye el ambiente docente en el que estamos inmersos, ¿vale? Debes querer, o sea, también es importante, más allá de creer, saber y poder, debes querer hacerlo, debes tener la firme convicción de que quieres hacerlo, de que quieres lograrlo, porque definitivamente, te lo digo, hay pruebas muy difíciles, hay pruebas muy duras, hay momentos en que tú dices, esto no sirve para nada, ya no quiero, quieres tirar la toalla, híjoles, y lamentablemente ahí no hay nadie que te saque más que tú misma. O sea, tienes realmente que entender que solamente tú vas a salir de esa situación y ¿qué crees? Sales, porque a final de cuentas todo tiene solución, sabes encontrar la manera, pero el chiste es tener la motivación suficiente para picar piedra. Hay muchísimos casos, incluso a mí me tocó una experiencia alguna vez, estaba yo en una primaria, era coordinador pedagógico, me tocó buscar una maestra de kinder, se quedó tan apanicada que dijo, voy a comprar banderitas y a la fecha, desde el 2014, desde el 2000, no, 12, no ha regresado usted a comprar sus banderitas, se fue y ya no regresó, o sea, le dio tanto pánico el ponerse frente al grupo que, híjoles, lamentablemente eso quedó bastante grabado, ¿no? Ser, y esto también es bien importante, si crees, si sabes, si quieres y si puedes, entonces tienes que entender, soy profesor, soy docente, amo ser docente y decirlo con todas sus letras, porque a final de cuentas haces más por lo que eres que por lo que haces. A lo mejor tú no te diste cuenta de la etiqueta que traes desde el primer cuatrimestre en la que ya todos te ven como futuro docente, pero también en el momento en que tú te pones la etiqueta, todo esto es exponencial. Tu poder de enseñanza se impacta y se transmite y tú no te das cuenta de la manera. Es más, ni siquiera lo percibes y de repente alguien en algún momento te dice, es que cuando estabas haciendo esto, me transmitiste, me enseñaste, me dijiste, me pasaste la esencia, ¿no? ¿Por qué? Porque eres, porque lo traes en la sangre, porque lo traes en la médula. Son situaciones que tienes que entender. Entonces tienes que entender cómo asumir una personalidad de soy profesor, ¿de acuerdo? Y la última es hacer, ¿de acuerdo? Si eres, si quieres, si puedes, si sabes y si crees, entonces da resultados, lógralo, implementa metodologías, haz la diferencia, ¿de acuerdo? Cambia la dinámica del aula, haz la transformación que se necesita, ¿de acuerdo? Tú vas a estar en los primeros 5 o en los últimos 5 del hit parade que hicimos hace ratito, si definitivamente te ajustas a estas variables, si tienes esto dentro de ti y si vas haciéndolo, ¿no? Entonces, a mí me encanta esto de la vocación docente, me gustó esta imagen, nada que ver con las 6 dimensiones, pero también forma parte de tu rol de docente, ¿no? O sea, lo que es tu objetivo, cuál va a ser tu manera de docente, cuál es tu nivel de ética, bastante necesario, porque Paulette y Mariana dan casos que uno dice, definitivamente estos no tenían ni por qué estar parados frente al aula, tener la vocación, tener además la manera de dirigir esa vocación en los demás y poder en un momento dado entender cómo concluyes todo este perfil dimensional de una vocación que vas a transmitir en una experiencia significativa.
¿de acuerdo? Si tú tomas en cuenta estas 6 dimensiones, bueno, pues lo vamos a poder hacer y te vas a poder moldear como el profesor que realmente quiere ser, como el profesor que pretende ser. Y no hay imposibles, chicos. Si quieres ser el profesor más malo del universo, te vas a convertir en el profesor más malo del universo. Si quieres convertirte en el profesor más estricto, en el profesor más guía, en el profesor más consejero, en el profesor más sabio, en el profesor más inteligente, en el profesor más canijo, te vas a convertir porque tú te puedes moldear de acuerdo a estas 6 dimensiones, ¿no? Y todo debe tener su base estructural para poderlo lograr, ¿de acuerdo? Entonces, el ser del profesor, ¿de acuerdo? Es una persona que realmente es docente, sabe que la enseñanza es un arte, no una ciencia. Totalmente contrastante con todo, pero aplica para cualquier arte, ¿no? Si yo quiero aprender guitarra, me tengo que saber las partes de la guitarra, los acordes, los requintos, el cómo hacer melodía, el tocar con 2 dedos o 2 cuerdas, o sea, tener bastante situación. Pero digo, progresiones también, las escalas, todo eso forma parte de la teoría del guitarrista, ¿no? Pero cuando está en el escenario, todo eso pasa a segundo plano porque entonces tú manifiestas lo que sabes hacer a través de una verdadera muestra artística. Lo mismo pasa con el profesor. Hay profesores cuyo estar frente al aula, inmediatamente notas que lo que están haciendo es mágico, es hermoso, es trascendental, porque lo llevan y lo saben guiar de una manera desbordante. ¿Por qué? Porque se entienden que la enseñanza, más que ciencia, es un arte, ¿de acuerdo? El profesor nace, no se hace, también. Para poder ser profesor es porque tienes dentro de ti esa espinita, como yo te decía, yo ni en cuenta, yo quería ser ingeniero como mi papá, a mí me gustaban las matemáticas, era buenazo en física, gané Olimpiada de Química porque yo quería ser ingeniero, lo tenía aquí en la cabeza, quiero ser ingeniero, pero me encantaba estar frente al pupitre, me encantaba estar ahí, algo me llamaba, ¿no? Como que era algo que estaba bien escondido. Eso es algo que tenemos los que somos profesores, nacemos, ¿sí? Hay cuantos de mis maestros de secundaria y preparatoria que conozco que estudiaron ingeniería, derecho, arquitectura, medicina. Ahorita tengo mi maestra de biología, que es cirujano dentista, y es una excelente maestra. Mis respetos, es una maestra que quiere a los chicos, que les encanta enseñar, que les da muy buenos consejos, que a pesar de quedar solo en el primer año de secundaria, en los demás grados siempre la recuerdan con mucho cariño. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene su profesión y tiene su consultorio, ella está metida en el salón de clases y le gusta lo que hace, ¿no? Entonces, hay por ahí esa espinita, no va tanto con la profesión, a lo mejor tú pudiste haber estudiado otra carrera, nutrición, diseño, no sé qué, pero por ahí tienes la espinita de poder transmitir, es algo que forma parte de la esencia de tu persona, ¿no? Entonces, que te quede bien claro, ¿no? Un verdadero profesor siempre va a enseñar más por lo que es que por lo que hace. ¿De acuerdo? Por lo que realmente manifiesta, por lo que convierte. Y realmente uno como profesor puede tener miles de defectos, muchísimos, ¿no? Bueno, menos yo. Ah, no es cierto. Todos los profesores tenemos muchísimos defectos, pero alguien que tiene esa espinita va a saber transmitirlo, va a saber dirigir su vida hacia ese perfil de enseñanza que todos estamos buscando, ¿no? Entonces, hay varios estilos de enseñanza. El primero es ser autoritario, directo, tradicional, totalmente centrado en el profesor. Ese profesor que se sienta y empieza a hablar y hablar y hablar todo. ¿Por qué? Porque él es el único que sabe, es el único que puede transmitir a los demás sus conocimientos, ¿no? Un canal totalmente directo de que yo me dirijo hacia ti, yo me dirijo hacia ti y lo que tú puedas decirme como alumno no me interesa porque no es válido. Aquí el que tiene la credencial de profesor soy yo. Entonces, eso es ser autoritario, es el que es estricto, es el que se ajusta a normas muy directas, muy tradicionales, hace que la clase sea totalmente pasiva, sin retroalimentación, sin productos esperados, ¿no? Otra es el profesor democrático, el que es más liberal, el que se preocupa más por lo que piense el alumno, por sus opiniones, el que siempre está al pendiente de lo que están haciendo, que está vigilando que haya proyectos en los cuales el alumno realmente saque a la luz todo lo que él trae por delante, ¿no? Que realmente se preocupa porque los alumnos asimilen el aprendizaje, no nada más sacar sus enseñanzas y decirlas y hablarlas y hablarlas y hablarlas al punto
de que los alumnos solamente tienen que recibir, aprender y posteriormente ya en algún momento de su vida manifestar, ¿no? El profesor democrático sabe que la realidad de la enseñanza tiene que ser el momento presente y que lo que el alumno se mire en la clase hoy es lo que va a poder proyectar inmediatamente para poder aplicarlo en su vida, ¿no? Y eso aplica para cualquier asignatura, para cualquier nivel. Tienes que ser un profesor que esté centrado totalmente en el alumno, ¿vale? Entonces, para la siguiente dimensión, o sea, de lo que tiene que ver con la dimensión emocional y afectiva, aquí aplica mucho lo que es el querer ser maestro, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a una persona para convertirse en profesor? Aquí me adelanté a esta pregunta, ¿no? Por eso toda la dinámica de reconocer a tus maestros, tanto los 5 más positivos como aquellos 5 que pudieron ser más negativos, y de que te hicieran reflexionar, ¿no? ¿A ti qué te motiva dirigirte a profesor? O sea, a final de cuentas, eso es algo que ya después, cuando estés presentándote en las materias y hables toda tu vida como tradicionalmente solemos hacerlo, vas a poder decirle a los alumnos por qué quise ser profesor, pero ahorita ya es buen momento para planteártelo, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a realmente querer meterte a un salón de clases a tener docencia, a impartir docencia, a dar enseñanza? ¿Qué es lo que te mueve para poder convertirte en un profesor? ¿Cómo motivar a quien ya lo es para que lo ejerza de manera óptima? Y esto ya tiene mucho que ver con el cómo ves a tus compañeros. Hace rato te decía, hay situaciones de las que tú puedes salir solamente, pero también influye mucho ese compañerismo, ese soporte que se puede dar, porque de repente, y aquí mismo yo creo que lo han sabido vivir, existen compañeros de la carrera que de repente se han visto bastante apáticos, bastante tedioso, bastante ya no quiero avanzar y nunca falta ahí esa Fernanda a Daniel, ¿no? De que órale Daniel, no seas menso, échale ganas, ¿sale? O sea, órale Daniel, apúrale, tú puedes, y ahí va Daniel, a lo mejor se está arrepintiendo y no, Daniel ahora ya está más motivado y tiene que decir realmente fue gracias al apoyo que me pudo dar Mari, que me pudo dar Fernanda, que me pudo dar ahorita para poder salir adelante, ¿no? Entonces son realmente aspectos que tienen que ver, uno, qué es lo que a ti te mueve y dos, cómo motivar a quien ya lo es. Esta es una generación, esta es una, perdón, profesión en la que el soporte que nos damos los unos a los otros es muy importante, nos apoya, nos da mucha muestra, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en esa experiencia, pues vamos a tener que buscar siempre una de los dos roles, o el que nos motiven para que nos estamos apagando, o el motivar a los demás, ¿no? Hay situaciones que no le puedes decir al director, que no le puedes decir a tu pareja, que no le puedes decir a tus amigos, porque no lo entienden, no lo llegan a comprender, ¿no? Incluso los que estamos a veces en puestos directivos se nos olvida que alguna vez fuimos maestros y exigimos y exigimos y exigimos, ¿no? Entonces solamente entre los que estamos ejerciendo la parte docente, pues nos podemos estar impulsando, apoyando y motivando. Entonces sí es bueno tener ese círculo de soporte para poder salir adelante, ¿no? De lo contrario, pues sí, surgen las malas experiencias, lo que nos puede llevar a otro tipo de situaciones. En cuanto a lo que puede hacer que ayuden a basar esta motivación en el profesor, pues está, una que nada es la necesidad de utilidad, ¿no? La necesidad de utilidad es aquella en la cual yo me quiero sentir que estoy aportando algo en el rol social, ¿no? Que yo estoy aquí porque me toca formar a los futuros ciudadanos del mañana, que yo estoy aquí porque nadie puede enseñar matemáticas como yo lo hago. Entonces, si no es por mí, la gente no va a saber las cosas, ¿no? Esa necesidad de sentirme útil, de sentirme que estoy aportando algo que vale la pena, ¿no? Otra necesidad puede ser la de seguridad, ¿no? El poder entender cómo yo me siento seguro en el rol que estoy haciendo, aunque a pesar de que vayan cambiando las generaciones, a pesar de que se vayan cambiando los planes de estudio, a pesar de que se cambie la legislación, yo sé que siendo mi rol de profesor estoy en un lugar seguro, estoy en un lugar que me ayuda a poder sentirme afianzado en lo que estoy haciendo, entonces pues me dedico a ser profesor, ¿no? Incluso a mí me ha tocado dar un mal consejo o buen consejo, no sé cómo lo digo, pero cuando un compañero lamentablemente, o incluso yo mismo en su momento, perdemos la oportunidad de seguir laborando, inmediatamente me viene a una mente que dice, siempre habrá otra escuela, ¿no? Siempre habrá otra escuela en la que vas a tener oportunidad de transformar. Entonces, uno de nuestros empleos de profesor tiene esa seguridad de que bien que mal, es relativamente fácil
poderte ubicar en otra escuela, ¿no? Entonces te da esa seguridad. Esa seguridad, pues obviamente la tienes que afianzar con tu talento, con tus necesidades para poder realmente sentirte totalmente y plenamente segura, ¿no? La necesidad de pertenencia, saber que perteneces a algo grande, saber que te ayudas, estás totalmente inmerso en un ciclo social. Vemos profesores que somos muy introvertidos, pero solamente de personalidad, ¿no? Porque en el momento en que cruzamos la puerta de la escuela, estamos nosotros tener una inmersión social muy fuerte con el rol de alumno, con el rol de profesores compañeros, con el rol de los directivos, con el rol de los padres de familia. Entonces, bien que mal, ese rol social que estamos desempeñando nos hace tener un sentido de pertenencia, ¿no? A mí me encantan los profesores que se saben poner su camiseta, que dicen, yo soy Colpos, yo soy parte de esto, yo estoy transformando, yo estoy construyendo, porque me siento parte de, porque me siento uno. Y vaya que ser Colpos es algo bastante grande, ¿no? Y grande relativamente, porque a lo mejor de repente uno no anda diciendo, yo soy Colpos Naucalpan, yo soy Colpos Ixtaxpan, yo soy Colpos Almoloya, yo soy Colpos así. Te haces Colpos y en el momento en que tú te sientes Colpos, te sientes parte de una institución bastante grande porque está a lo largo y ancho del Estado de México y eso te hace sentir bastante fuerte, ¿no? Lo mismo con la institución escolar en la que vas a pertenecer en un futuro, el ponerte la camiseta, el asumir la filosofía, te va a ayudar a sentirte motivado para poder ejercer tu función de la mejor manera, ¿no? Tener la necesidad de autocompetencia, de saber que tu principal contrincante no es el maestro de tercero B, si estás en tercero A, o que si eres de matemáticas lo es el profesor de ciencias, ¿no? Aquí sabes que el principal rival eres tú mismo, ¿de acuerdo? Aquí sabes que el que tienes tú que ir venciendo, ir dominando, tiene que ser a ti mismo. A lo mejor del video que estás haciendo, ahorita ya llevas como 6, 7 intentos y dices, no, no me sale, no me sale, no me sale, porque tienes ese principio de competencia dentro de ti, porque sabes que si no pudiste con este grupo, no te puedes sacar la espinita hasta que lo hagas de una mejor manera y lo logres hacer de manera de que a ti te resulte totalmente satisfactoria, ¿no? Esa necesidad de logro, lo que va muy ligado al de autocompetencia, esa manera de sentirte que vas superándote, que tú mismo sientes de que, chin, ya acabé la licenciatura, me siento que me falta algo, siempre vas a sentir esa sensación de que te falta algo. ¿Por qué? Porque vas a querer que sigue la maestría, que sigue el doctorado, etcétera, etcétera, o bien ya tengo primaria y empezamos a crecer como si realmente el subir de nivel nos fuera un indicador fuerte, ¿no? Cada quien es profesor del nivel que necesita, pero dices, ah, ya soy profesor de primaria, ahora quiero ser de secundaria. Ya la hice secundaria, ahora voy para la preparatoria, ahora voy para la universidad, ¿no? Entonces te empiezas a crecer, o bueno, si hoy hiciste un muy buen desempeño con 15 alumnos, pues el próximo ciclo lo vas a hacer con 20, por el próximo con 25, porque te gusta obtener buenos resultados y verlos en el reflejo de tus estudiantes. Y la necesidad de autorrealización, que es justamente llenar ese hueco profesional que hay en cada uno de nosotros, de ver realmente cómo puedo lograr hacer que mi vida se transforme a través de la transformación de otros seres humanos, ¿no? Entonces, aquí necesitamos entender que esa necesidad nos tiene que impactar de tal manera que nos dé esa fuerza para sentir que lo que estamos haciendo tiene un eco en mi propia realización personal, ¿vale? Si yo tengo esas necesidades satisfechas, me voy a sentir enganchado, voy a tener ese engagement, voy a tener esa fuerza para poder obtener una mayor satisfacción y entonces desempeñarme de la mejor manera en el logro que estoy realizando, ¿no? ¿Es muy complicado? No, no es tan complicado, porque si ya entendiste las 6 dimensiones, creer, poder, hacer, ser, tienes entonces la fuerza para irlo consolidando con estas motivaciones. Entonces, tú tienes que ver cuál es la necesidad dominante dentro de ti. ¿Por qué quieres ser profesor? Porque te quieres sentir útil, porque te quieres sentir competente, porque te quieres sentir realizado, porque quieres cosechar éxito, porque quieres sentirte parte de. ¿Cuáles son esas necesidades? Y créeme, todas son válidas, todas son necesarias y válidas porque vas a poder entonces consolidarte con base en esa necesidad que quieres satisfacerte y esa necesidad te va a ayudar a determinar tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, entre la motivación que viene de dentro contra la motivación que viene de afuera, tú tienes que ver realmente cuál es la que verdaderamente te mueve. ¿De acuerdo? La mayormente importante es la intrínseca. Todo lo que te acabo de mencionar es intrínseco. Lo demás es extrínseco, porque te pude haber dicho, ¿no? Oye, ¿sabes qué? El ganar dinero.
Oye, ¿sabes qué? El tener los mejores resultados de desempeño. Oye, ¿sabes qué? Destacar entre el colegiado docente. Todo eso es extrínseco. Todo eso forma parte de, pero si te das cuenta, lo que los grandes autores de liderazgo y de motivación dicen es que lo que verdaderamente te va a hacer que te sientas plenamente satisfecho con tu rol docente va a ser justamente esa manera de que tú te motives e identifiques cuáles son las necesidades que tienes de satisfacción interiores para poder llevar a cabo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿Vamos bien? ¿Todo clarísimo? Perfecto. Porque hablamos de lo siguiente más tenso, ¿no? Que es justamente el estrés. ¿Va? Esta no es una carrera fácil, definitivamente no es una carrera que va a ser sencilla, ¿sale? Aquí lamentablemente tienes que vivir y tienes que aprender a lidiar, manejar y eliminar en la mayor cantidad posible el estrés. O sea, es necesario entender que va a formar parte de la vida diaria y tienes que saber manejar con él, ¿de acuerdo? Entonces, el estrés es un desequilibrio sustancial percibido entre la capacidad de respuesta del individuo y lo que verdaderamente está haciendo, ¿no? El estrés llega cuando de repente tienes tanto que hacer que no sabes cómo sacarlo adelante, que de repente sabes que tienes 20,000 cosas pendientes y no sabes cómo solucionarlo, ¿no? Se te carga el trabajo de tal manera que no hay manera de resolverlo de manera de tensión inmediata y lo único que haces es preocuparte, empiezas a sentirte agotado, empiezas a sentirte que no lo estás armando, entonces tienes que ver cómo vas a poder lidiar con esa parte, ¿de acuerdo? Es un desajuste fuerte entre lo que quieres hacer y lo que puedes hacer. Querer y poder, ¿sale? Entonces, en la manera en que tú veas esa situación, tienes que entender que el desequilibrio siempre va a estar. ¿Por qué? Porque tu mente viaja mucho más rápido que tu capacidad física e intelectual. No digo, tu capacidad, entonces, tu imaginación, perdón, es mucho más rápida que tu intelecto, ¿no? Y a lo mejor tú quieres ya sentir que puedes terminar tu tesis en 3 patadas cuando te das cuenta que no, que es una carrera de mucho alto rendimiento, que tienes que hacer unos ejercicios bastante graves. Entonces, mientras tú ya quieres ver tu ejercicio terminado, ahí tienes toda la preocupación y todo el fastidio y el tedio de saber que tienes que estar pasito a pasito logrando lo que quieres establecer, ¿no? Entonces, hay que saber manejarlo, porque de lo contrario, si tú vives en un continuo estado de estrés, empiezas a quemarte, ¿no? Y aquí, burnout, yo la mejor manera que tengo es justamente cuando estás con una, ya una pinza que no es del tamaño, queriendo, desapretar una tuerca, y entonces de tanto que le estás usando y como sabes que no tiene la medida necesaria, pero aún así te aferras a querer sacar la tuerca, terminas raspando la tuerca y en lugar de ser hexagonal o cuadrada, terminas haciéndola circulito y no hay manera de ya de zafarla porque está quemada, está gastada. Eso es lo que pasa con el estrés continuado. Si tú te dejas llevar por ese continuo estado de angustia, va a llegar un momento en que vas a explotar y se va a traducir en enfermedades, se va a traducir en situaciones incluso mentales desgastantes, se va a transmitir en ansiedad, en depresión, en desequilibrio, entonces tienes que saber trabajarlo, ¿de acuerdo? La mejor manera de trabajar el estrés es ser resiliente. ¿Qué significa ser resiliente? Poder entender que tienes que ir haciendo las cosas una a la vez sin tener que dejarte llevar por la ansiedad. Tener que sobrepasar esos momentos de angustia, esos momentos de tensión e incluso, y con la pandemia nos hemos dado cuenta, esos momentos de duelo, sabiendo que si te dejas llevar por el mal sentimiento, perdón, lo que vas a hacer es terminar desgastado, terminar arruinado tú mismo, ¿no? Entonces, un estrés mal manejado te lleva justamente a ese gran burnout o ese gran desgaste que existe y que te infecta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema principal del burnout? Uno es el agotamiento emocional, te sientes deprimido, te sientes cansado, te sientes agotado, sientes que nada te motiva, que nada te gusta. Entonces, eso fue por un mal manejo del estrés en su momento. Sientes una baja realización personal, sientes que de repente ya no hiciste nada y ya no puedes hacerlo y ya no hay manera de salir adelante. Y por último, que nada, la despersonalización. Me encanta la película nueva de Pixar, no sé si ya tuvieron oportunidad de verla, la de Soul, no sé si la vieron.
Está muy bonita, se las recomiendo, no quiero spoilear mucho, pero justamente aparece esa parte. Llega un momento en que una persona se embota tanto con su trabajo, con su mente así de que, chin, tengo que hacer esto, de tal grado que termina convirtiéndose en un algo totalmente amorfo, en un monstruo que ya nada más vive embotado, que pierde toda la realidad en la que está inmerso por meterse de lleno a este problema y se mete en un círculo vicioso porque ni siquiera sabe cómo resolverlo, pero tampoco hace nada por salir de él, por dejarlo, ¿no? Entonces hay que saber manejar el estrés. Lamentablemente esta materia no te voy a dar las técnicas, no me da el tiempo para poder decirte qué poder hacer, porque es un proceso que se tiene que llevar de otra manera y tiene que ser totalmente personal. Hay quienes trabajan el estrés tocando algún instrumento, viajando, pasando momentos con la pareja, con los hijos, haciendo en mil cosas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que si estoy muy estresado, me pongo a ver mis series de Netflix, me pongo a tocar mi guitarra, me voy a dormir, tengo mis maneras de irme desembotando para ir logrando, ¿no? Entonces, de repente este modelo de home office me ha hecho dormir de 4 a 8 de la noche y trabajar de 2 a 5 de la mañana y me ha sacado de, pero me ha producido unos momentos de mucha tranquilidad y mucha paz porque estoy sacando los resultados que yo sé que puedo sacar. De repente a lo mejor puedo buscar otras técnicas, a lo mejor no son las más positivas, pero hay manera de irlo buscando. ¿Cuáles serían las maneras con las que tú te enfrentarías a esta situación? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la realidad aquí? Que sí va a haber momentos en que te vas a sentir totalmente desajustado, que vas a sentir que el estrés te invade y tienes que encontrar la manera de sacarlo adelante. ¿De acuerdo? También platicar, si tienes la oportunidad de tener un docente, un compañero, un amigo que te puede escuchar, que te puede decir, que incluso de repente decimos, sabes que estás bien menso, y te da tu zape, ¿no? Pero sabemos que eso me ayuda, pues acercarme a él, platicarlo, decirlo y que tener la oportunidad de sacarlo con alguien. Si un estrés no se maneja bien, lamentablemente terminamos siendo unos pésimos profesores. Y ese pésimo profesor, ya te lo dije, tiene las dos dimensiones, en el efecto que impactas en los alumnos y en el efecto que tienes sobre ti mismo, ¿vale? Entonces, aquí hay que ver lo de las creencias y teorías implícitas. Tienes que entender que verdaderamente tienes que asumir una creencia de ser docente, una creencia de profesor y tienes que basarte en los estilos de alguien. Yo siempre les digo desde el tercer cuatrimestre, asume tu propia identidad pedagógica, porque esa identidad pedagógica te va a llevar a ser el maestro que quieres ser. Cuando me preguntan, ¿cuál es la tuya? Sí, yo siempre les respondo, mi teoría es personalista. Si me preguntan mi pedagogo, que es psicólogo de cabecera, yo me voy en Carl Rogers. Yo me voy en la teoría de que cada persona puede transformarse de acuerdo a sus propias necesidades y entonces trato de trabajar con eso. Pero lo condimento con Piaget, lo complemento con Gardner, lo complemento con Kohlberg. Tengo ahí una serie de teoría establecida que me ayuda a definir cómo quiero ser como docente. Ahorita te la platico a ti porque ya estamos en la línea, pero no se lo vas a decir al chico de secundaria. Así es, bueno, la teoría de Kohlberg dice que tú estás actuando moralmente en el nivel 2. No, no, nada de eso. Simplemente tratas de orientarlo, tratas de llevarlo para que pueda orientarse hacia el perfeccionamiento de su persona y lograr lo mejor de él. Tú tienes que entender que hay autores a los cuales los vas a tomar como verdaderos e incuestionables sin la necesaria verificación científica. O sea, hay autores que tú entiendes y te causas te casas con ellos porque te gustó, ¿no? Y en esto está lo de la mejor enseñanza. Ah, pues me casé con Villalobos, me casé con Vaca, me casé con Tagle. ¿Por qué? Porque entendiste que lo que te enseñaban era bueno. Pero lamentablemente no es suficiente. Tú no vas a poder ser como tu maestro, es tu mejor maestro, solamente porque le creíste, porque te enseñó. Tienes que estudiar y realmente profundizar en esos autores que te den una validez suficiente para poder desarrollar. El gran problema que tenemos, y tú lo sabes, es que a lo mejor yo ahorita te pregunto de autores y te quedas en blanco. No me sabes decir un autor base. Y ese es un detalle que tenemos que ir perfeccionando como mexicanos. Si yo voy con un docente de otro país y le pregunto sobre teorías, me van a decir, ah, claro. Y de hecho da mucho coraje porque cuando le dices, es que yo soy de México, hasta te empieza a hablar de autores mexicanos. Ah, sí, ustedes tienen a Díaz Barriga y Díaz Barriga es excelente porque maneja la teoría. Ah, entonces, eso es impactante de que nosotros no somos capaces de tener esos autores
que nos ayuden a movernos para poder tener esa veracidad y esa validez, ¿no? Entonces, el tener una creencia base de tu rol docente va a poder guiar y dirigir tus acciones de tu vida en general y dentro del aula. ¿Por qué? Porque empiezas a verlo. Yo no lo creía, pero también afortunadamente cuando ya Dios me bendijo con mis dos pequeños, yo ya estoy observando su rol de desarrollo y hasta empiezo a decir, ah, miren, sí es cierto, aquí se cumple la parte de la tendencia anal de Freud. Ah, sí, ahora ya está pasando a la etapa sensoriomotora de Piaget y ya empiezas tú como que a identificar, ¿no? En tu propia vida, en tu propia familia, donde no estás dando clase, empiezas a identificar el rol de desarrollo, pero porque lo tienes asentado y lo tienes en base. Si no lo tuvieras bien clarificado, pues la verdad es de que las cosas pasan y ni te das cuenta, ¿no? Este, me acuerdo mucho de un meme, me encantó en la universidad cuando estaba estudiando ingeniería físicamente, digo, y había supuestamente un ingeniero físico y un licenciado, ¿no? Y estaban viendo el amanecer. Y el licenciado nomás estaba viendo el amanecer y nomás qué bonito sol y qué bonito acá, ¿no? Y el ingeniero físico, wow, ¿no? Y que la reflexión de la luz y la temperatura y la presión atmosférica y estaba descubriendo 20,000 cosas que el pobre licenciadito no podía ver, ¿no? Era dentro de la parte de la carrera de ingenieros contra licenciados. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Podemos ver grandes maravillas en el crecimiento y desarrollo de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, y se nos pasan de largo porque no somos capaces de asimilarlo, porque no nos hemos detenido a observar claramente y a establecer una teoría definida sobre eso. Entonces, nosotros hemos tenido experiencias pasadas definitivamente y tenemos que consolidarlas, ¿de acuerdo? Entonces, lamentablemente hay unas creencias o enseñanzas negativas que también forman parte, ¿no? Entonces, tenemos que entender, por ejemplo, la enseñanza es un arte, ya te lo dije, sí, definitivamente, pero también hay teoría que hay que sacar adelante. Un guitarrista no es un buen guitarrista solamente porque se pone a mover sus deditos y a tocar, ¿no? Tiene que saber de teoría musical para poder hacer su situación, ¿no? Entonces, sí, la enseñanza es un arte, definitivamente, pero también es una ciencia, y es una ciencia que te está costando sangre, sudor y lágrimas y bostezos, ¿no? Entonces, definitivamente, eso es algo que tienes que entender. El profesor nace, no se hace, esta sí la creo yo, esa sí forma parte dentro de mí porque me consta, pero bueno, también hay quien dice que no puede ser, o que no deja de ser paradigma. Hay quien dice que la letra con sangre entra, esa sí de plano tiene que ser desechada y eliminada. No hay manera de que un alumno aprenda si está angustiado, eso lo dice la teoría de la neurociencia y de la neurodidáctica. Si tú haces que tu alumno esté angustiado, esté enojado, esté triste, tenga una emoción que no vaya de acuerdo con la parte de la alegría, no va a tener atención, no te va a prestar la atención suficiente, no va a aprender, ¿de acuerdo? Enseñar una materia solo requiere que se conozca o se sepa bien, definitivamente no, el conocimiento es necesario, es fundamental, pero no es lo único, debes tener una formación pedagógica que te oriente realmente hacia ser un buen profesor. Enseñar en la universidad no es una profesión, eso realmente es una tontería grande, fuerte, porque definitivamente no sé, no identifico yo dentro de mi proyecto de vida otra cosa que no sea enseñar en la universidad o enseñar en niveles superiores, porque es algo que me complementa, me llena, me hace ser lo que soy, ¿no? Y dicen que el profesor más popular es el mal profesor, y eso es totalmente falso. Muchos de ustedes dijeron, el profesor que más me hacía reír, el profesor que me hacía sentir contento, también puede ser el profesor que me dejó las mejores enseñanzas de mi vida, ¿no? El profesor que me ayudó a transformarme. Entonces, no es cierto, ser un profesor popular no tiene nada que ver con ser bueno o malo, es simplemente alguien que sabe conectar con el estudiante y que con ese conecte puede lograr o cosas positivas o cosas negativas, ¿no? Y entonces eso es lo que verdaderamente hace que los profesores pues puedan impactar de una mejor manera, ¿vale? Entonces sí conviene ser popular porque uno de los rasgos de poder generar empatía y asertividad en el mensaje que das a tus estudiantes es justamente ganarte su confianza, ganarte su estima para poder salir y poder hacer las cosas como se deben, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que normalmente tiene el profesor? Esto va a determinar la medida en que tú veas al alumno, ¿de acuerdo? Tú puedes decir, ay, sí, los del Docolpan, no, de plano, esos chicos, no, ni aunque les metas así con
abriéndoles la mente y le quieras meter el conocimiento, entonces pues trátalos así, ¿no? Que expongan y tú salte del salón, no sirve para nada, ¿no? O, perdón, o más bien al contrario, ¿no? Si tú dices, no, espérate, los de Naucalpan, excelentes, muy buenos chicos, muy asertivos, saben, saben sacar las cosas adelante, pues definitivamente el grupo te va a responder de la manera en el que lo trates, ¿no? Este es el famoso ejemplo Pigmalión que manejaron por ahí Rosenthal y Jacobson. Tú tienes que entender que la expectativa que generes del alumno va a determinar el resultado que tienes. Si yo digo, no, hombre, Laura Fernanda siempre está ahí durmiéndose, no me gusta, no es cierto, Laura, es que no está Alejandro, entonces te tocó a ti por faltar. Laura siempre se está durmiendo, Laura no te va a responder, ¿sabes qué? Olvídate de Laura, no, no sirve para nada, ¿no? Entonces, Laura te va a responder de la medida en que lo trates, definitivamente, ¿no? Porque ahí una de dos, puede pasar como lo dijo, creo que fue Laura, que dijo que el profesor lo retó y lo transformó, pero son difíciles los alumnos así. El alumno más común te va a responder de la manera en que lo trates. Si yo sigo tratando a Laura así, lo más probable es que Laura termine comportándose como yo lo estoy considerando, porque ese es el efecto que se está programando. O sea, al contrario, no, hombre, Laura, excelente tu desempeño, me gusta cómo haces tus tareas, oye, haces un rol excelente como jefa de grupo, destacas fácilmente en lo que estás haciendo. Laura no solo se lo cree, sino que lo vive, lo hace, lo transforma. Tú tienes que entender esto de tus alumnos y ¿qué crees? No solamente tiene que ser de boca. Si tú nada más así, oye Laura, muy bien, oye Laura, eres la mejor, oye Laura, no sé qué, Laura y yo llegaron, ay, ese profesor nomás es un chorero, ese profesor nomás te está queriendo lavar el coco, ese profesor no te está, no, tienes realmente que demostrar. Si yo creo que Laura puede, o bueno, ya cambio, ¿no? Porque luego se me molestan de que me voy solo con uno. Si yo creo que Paulette puede hacer las cosas, de que es muy buena y de que está saliendo adelante, entonces le voy a poner un reto significativo a Paulette, le voy a realmente hacer que sude sangre para que realmente ella me responda como quiero que me responda, motivarla, pero exigirle para que las cosas se den. Entonces, Paulette va a decir, sí, sí cree en mí porque me está pidiendo cosas que yo sé que no, ¿de acuerdo? Tampoco hay que hacer de que, no, te pongo un mega trabajo, sin siquiera considerar si lo puedes hacer o no, y ya nada más dejarte al ahí se va, y lamentablemente, pues eso lo que genera es frustración y estrés, ¿no? Porque te estoy pidiendo mucho más allá de lo que puedes responderme, no tiene que ser todo con cierto grado de coherencia, ¿no? Entonces, sobre esto, hay investigaciones que han demostrado que los profesores que tienen expectativas positivas frente a sus alumnos, sus clientes, sus hijos, hacen que el clima socioemocional sea cálido, sea un ejercicio, sea un clima de competitividad, sea un clima de saber sacar las cosas adelante, sea un clima en el que todos nos sintamos a gusto y nos sintamos bien, ¿no? Ofrecen mucho mejor retroalimentación sobre los resultados alcanzados. Realmente nos vamos a poder desarrollar como parte de algo grande porque entre todos nos estamos retroalimentando y nos estamos colaborando, ¿de acuerdo? Dan mucho mayor información y si hay dudas o comentarios, pues se saben expresar de una manera clara y más concreta. Yo ahorita, por ejemplo, no hay dudas, eso significa que no tengo un grupo cálido, no, no es cierto. Significa bueno, a lo mejor todavía no he logrado generar ese ambiente de confianza para que cualquier situación que va saliendo, pues la externes de una mejor manera, ¿no? Pero dan mayor oportunidad para que en el grupo haya preguntas y respuestas y se vayan desarrollando y puedan salir de la mejor manera, ¿no? Entonces, ¿cómo satisfacer esas expectativas? Dándole al alumno la oportunidad de creer que puede hacer las cosas y de que lo va a lograr. ¿De acuerdo? Nada de que, no, espérate, desde el principio había maestros que decían, no, espérate, el 10 es solamente para Dios y para mí y todos los demás, a ver cómo le hacen para luchar por su 7, por su 8. Desde ese momento la autoestima baja, ¿no? Impacta de manera tan grave que sí, esos resultados que espera el profesor se van a dar y lamentablemente más allá de la mitad del grupo va a reprobar, ¿no? Y el profesor se siente genial porque es tan estricto y tan fuerte que no cualquiera puede pasar su asignatura, ¿no? Muy típico de las carreras fuertes como ingeniería, como arquitectura, profesores que se creen de esa manera porque se creen inalcanzables, se creen que nadie puede entenderlos, cuando no saben realmente que eso lamentablemente los cataloga como malos profesores, porque la intención de hacer un profesor es hacer que el alumno aprenda, ¿vale? Un profesor que se cree tanto que sus alumnos no pueden llegar a ser como él, pues lamentablemente es un profesor que no tiene por qué estar ahí, porque lamentablemente no tiene la razón suficiente para poder consolidar el aprendizaje de sus estudiantes, ¿vale? ¿Todo bien hasta aquí?
Entonces, hay 3 niveles de profesor. Me lo robé de un consejo técnico, ni modo, se nota ahí que fue de secundaria, pero aplica para todos los niveles, ¿vale? El profesor tiene un rol de instructor, ¿de acuerdo? Y dentro de ese rol de instructor aplica lo que yo te enseñé en las 2 primeras clases. Oye, tus clases tienen que estar planeadas, tiene que haber una secuencia de inicio, una secuencia de desarrollo, una secuencia de cierre. Además de saber poder implementar la secuencia, tienes que poder tener estrategias para que aquellos alumnos que tengan problemas para el aprendizaje lo puedan sacar adelante, y además tu diseño de evaluación debe ser tal que debes favorecer que realmente se muestre el resultado del avance del alumno. ¿Vale? Entonces, ese es el rol de instructor. El más importante, pues es uno de los roles que se tienen que sacar adelante, que son necesarios y sobre el cual, pues ya te torturé 2 semanas, ¿no? En el cual tienes que sacar tu inicio, tu desarrollo, tu cierre, planear tus recursos, planear tu estrategia, planear lo que pretendes lograr con todo eso, ¿no? Pero hay otro segundo rol. Y ese rol es el rol de gestor, el saber mantener un clima positivo y disciplinado en el aula, es mantener orden y control, es saber poder establecer pautas para que la convivencia se esté generando dentro de un clima positivo. Entonces, tienes también que saber organizar el aula teniendo los elementos materiales y los elementos personales bien estructurados. Un salón organizado se nota, un salón organizado demuestra lo organizado que es el profesor. ¿Por qué? Porque sabes dónde está cada cosa, porque sabes a dónde irte cuando necesitas cada elemento, porque sabes mover a tus alumnos de acuerdo a la necesidad que estés satisfaciendo, ¿no? Tan importante como dar la clase es justamente el espacio y los materiales y las personas que estás trabajando en ese momento. Y un tercer rol, y ese sí se me hace el más indispensable, es el rol de tutor. Porque independientemente de la materia que enseñes, en el nivel en el que estés, con la edad que estés trabajando, los alumnos tienen que saber que pueden confiar en ti. ¿Sale? Lo peor que puede pasar es que pase lo que pasó con Poleta en primero o con Mariana en el CCH, ¿no? No puede un alumno tenerle miedo al profesor. Es lo peor que puede pasarte. Tienes que ser alguien que aconseja, que guía, que motiva, que transforma. ¿De acuerdo? Ese rol de tutor es el más importante. ¿Por qué? Porque ahí me encanta ver al maestro que es de ciencias naturales, de geografía, y ese maestro es el que todos los chicos y chicas van para pedirles consejos del momento porque es el que les sabe dar esa palabra, porque sabe que los logra guiar. Ustedes los reconocieron y lo dijeron y fue este profesor. ¿Y qué crees? A lo mejor no te acordaste del nombre del profesor que te hacía reír, no te acordaste del profesor que te dejó la peor enseñanza o del peor maestro que tuviste, ¿no? Pero ¿qué crees? ¿Sabes quién es el profesor? Que realmente te dejó un mensaje positivo en tu vida y lo tienes bien grabado en tu cabeza porque lo conoces, ¿no? Porque te ilustró, te impactó a tal manera que su nombre, su presencia, ya tiene un lugar dentro de tu mente y de tu corazón, ¿no? Porque te supo guiar. Bueno, te toca. Definitivamente te toca y vas a tener que empezar a buscar eso, ¿no? Eso es parte de. Entonces, si te fijas, hay mucho que hacer. Tener una buena instrucción, tener una buena gestión, un ambiente de disciplina, un lugar organizado, un lugar limpio, un lugar ordenado y por último, ser un muy buen tutor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es parte de repente nos falla alguno, ¿no? Hay profesores que definitivamente la planeación es algo que, híjoles, o la metodología, changos, pero ¿qué crees? Es muy buen consejero. Ok, hay profesores que son muy buenos metodológicamente hablando, pero ¿qué crees? Su salón es un desastre. No tienen ni idea de cómo es que se puede mover incluso dentro de su aula. Hay maestros que son totalmente organizados, que tienen una planeación muy bonita, pero no saben cómo aconsejar, no saben cómo guiar, están muy cerrados. Bueno, en la medida en que tú tengas esta parte equilibrada, no significa que tienes que ser totalmente bueno en los tres, pero en la medida en que tengas un mayor equilibrio, pues vas a tener un mejor desempeño dentro de, ¿no? Y eso es donde tu alcance va a ser más significativo y mucho más agradable, ¿vale? ¿Todo bien hasta aquí? Perfil de un profesor. Bueno, un profesor tiene que entender que tiene varias competencias que desarrollar y uno es, debe saber planificar bien el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es de que yo en mi primera clase te hablé de planeación, de cómo lograr el propósito, de cómo establecer adecuadamente. Tienes que saber tener esa competencia y la debes manejar
ya de manera implícita, ¿no? Muchas veces a lo mejor ya no necesitas todo el formatote de 4 hojas, ¿no? Pero sí sabes bien cuáles son las necesidades. Inicio, desarrollo, cierre, recursos, producto, evidencia, evaluación, el objetivo, el aprendizaje esperado. Ya sabes tú crear todo eso en tu mente de tal manera que puedes tener incluso en una servilleta qué es lo que pretendes lograr. ¿Sale? Eso no se lo digan a mis maestros de la secundaria. Ustedes les van a decir que yo exijo que el formato de planeación siempre esté completo y bien hecho, ¿no? Pero así ya en la vida real, ok, puedes llegar a dominarlo de tal manera. ¿Por qué? Porque es una competencia que está dentro de ti. Ya sabes realmente entender. Ok, tengo una clase. Esta clase es de rol psíquico. Ok, mi aprendizaje esperado es este. ¿Qué voy a hacer de inicio? ¿Qué voy a hacer de desarrollo? ¿Qué voy a hacer de cierre? ¿Qué necesito para el inicio? ¿Qué voy a hacer durante el desarrollo? ¿Cómo lo voy a concluir? ¿Qué producto voy a manejar? ¿Cómo lo voy a evaluar? Ya tengo yo esa competencia bien desarrollada y bien determinada conmigo, ¿no? Tengo que saber seleccionar y preparar los contenidos disciplinares, poder adecuar el currículum. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente te llega el plan de estudios y tú ni idea sabes de cómo lo vas a dividir en tus 40 semanas. Y lo peor de todo es que ya logras distribuir bien tus 40 semanas y de repente se viene el festival de Navidad y de las 10 clases que tenías planeadas para poder implementar tu proyecto, te quitaron 7 para los ensayos de la pastorela. ¿Cómo voy a sacar el contenido en 3 clases? Y ahí tienes que saber hacer magia y tienes que saber buscar los momentos para que la clase quede impactada, porque además hay efecto psicológico. Todo el mundo está tan fuerte pensando en la pastorela que ni chance de pensar en el proyecto de historia que tengo que sacar, ¿no? Entonces, tienes que saber preparar los contenidos para poderlos instruir de la mejor manera. Tienes que ofrecer información y explicación comprensible y bien organizada. Debes hacer todo de tal manera que cuando preguntes tengan dudas, los chicos o una de dos, o verdaderamente les haya quedado claro, o bien puedan establecer, oiga, profesor, entonces si esto sucede de esta manera, ¿cómo le puedo hacer? Bla, 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 bla. Entonces tienes que saber informar y explicar de la mejor manera, ¿vale? Tienes que saber manejar nuevas tecnologías. Aquí, si te fijas, creo que Zoom ya no es un problema para mí. Creo que ya lo manejo adecuado. Puedo ir llevando mi presentación, puedo ir yo preocupándome por mi clase y no porque me preocupe la señal, no porque me preocupe el manejo de la pizarra, no porque me preocupe si la presentación está corriendo o no. Ya tengo que dominarlo. ¿Por qué? Porque si no, se pierde un tiempo inmenso en ver que funcione la señal, que tenga el audio, que pueda estar utilizando mi marcador, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo manejo muy bien la tecnología, eso me va a permitir tener un mucho mejor desarrollo en el desarrollo de mis clases, ¿no? Tengo que saber diseñar la metodología y organizar las actividades. Imagínate que la dinámica de los 10 profesores te lo hubiera puesto en este momento. Todo lo que me ha servido de retomar experiencias a lo largo de la clase hasta este momento, pues no lo hubiera podido sacar hasta este momento que hubiera salido la dinámica. Hay que saber utilizar bien los recursos y saber cuándo poder implementar una dinámica, cuándo poder hacer un rompehielos, cuándo dar el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque es importante saber utilizar cada una de las actividades que se están haciendo, ¿de acuerdo? A lo mejor yo ahorita he hecho mucha comentario de que, no tienen dudas, no participan, no dicen nada, pero yo sé que al momento del cierre de la clase voy a preguntarte tu reflexión personal y sobre esa reflexión voy a tener la respuesta que yo necesito de tu conocimiento de esta materia o de lo que aprendiste durante esta clase, ¿no? Entonces, ahorita sí, ni modo, es la parte explicativa, es una parte larga, es lo malo de que sea una información ejecutiva, no te la puedo ir dando dosificada como si fuera una clase presencial entre semana, ni modo, te tengo que aceptar toda la parte teórica ahorita y tú te tienes que aguantar, ¿no? Es parte de, no es cierto. Trato de irte explicando de la mejor manera, con una buena metodología, dejarte claramente anclajes de vivencias personales para que tú tengas ese recuerdo al momento de estar leyendo y haciendo tus apuntes personales. Eso es una buena metodología, bueno, a mi parecer, buena metodología. A lo mejor tú sales de esta clase y ya me tienes catalogado entre los profesores más aburridos que has tenido, ¿no? Formo parte de. Entonces, sí hay que saber organizar. Tienes que saber organizar espacios, hablando de la parte del aula. En este caso, pues sí tengo que saber organizar mi espacio tecnológico, saber cuándo utilizo cada recurso. Tengo que buscar la metodología más correcta, ver qué puedo hacer. Tengo que saber seleccionar y desarrollar las tareas.
y tengo que comunicar y relacionarme con los alumnos. Ahorita no ha habido, creo, yo, que una duda en lo particular o en el grupo que no haya podido responder, porque a final de cuentas es nuestro medio de comunicación. Igual eso es saber como que buscar la manera, ¿no? Igual de repente una broma de mal gusto, ¿no? A lo mejor así como dicen, no es que el profesor era bien de doble sentido, van a decir, ah, es que José siempre agarraba a un alumno y sobre él se iba y estaba ahí bulleándolo toda la clase, ¿no? Y voy a llorar por eso. Entonces, tienes que ver cómo relacionarte adecuadamente con los chicos para poder tener los mejores resultados, ¿no? Tienes que saber tutorizar, ser un maestro de la enseñanza para poder guiar a los alumnos hacia el proyecto y tienes que saber evaluar, ¿vale? Y saber evaluar no es nada más poner un número. Creo que es lo peor que puedes entender por evaluación, que es poner un número final. No se trata de medir la capacidad de ver qué tanto cumplieron con los requisitos que solicitaste, sino más bien entender qué tanto se llevan de la materia que impartiste, ¿no? A mí de nada me sirve que me hayas dado una explicación perfecta que bajaste de Wikipedia y que nada más dijiste ahí frente al grupo, si no entendiste el mensaje o si no entendiste la clase que se estuvo transmitiendo, ¿no? Y obviamente tienes que reflexionar e investigar sobre la enseñanza. Una de las grandes realidades que a mí me da el poder estar dando clase universidad es que me mantiene fresco en las teorías pedagógicas. ¿Por qué? Porque de repente, oye, te toca dar esta materia, chin, voy a tener que investigar, voy a tener que hacer presentación, voy a tener que preparar mi discurso para poder dártelo a ti de la mejor manera. Entonces, la mejor manera de aprender es enseñando. Entonces, a mí me sirve para mantenerme activo en las metodologías de enseñanza y así cuando llego yo a mi secundaria con mis equipos docentes, a mí no me pueden mover de que, ay, es que los chicos no saben entender, es que los chicos no prestan atención. Oye, yo sé cómo hacerlo, yo lo estoy haciendo, te estoy pidiendo que lo hagas porque se puede. ¿Tienes dudas? Ven, acércate conmigo, te explico, te enseño, te dirijo, pero no, tengo que poder estar fresco en lo que estoy haciendo. Y si tú quieres realmente mantenerte en una línea actualizada, pues tienes que estar reflexionando sobre todo, ¿no? Ahorita, lamentablemente, o afortunadamente, vivimos en una etapa en que cada generación, las generaciones ya van cambiando rapidísimo, ¿no? Si hablamos de los baby boomers duraron 30 años. Si hablamos de los X duraron 15 años. Si hablamos de los millennials duraron 10 años. Y ya ni siquiera habían pasado los 10 años de los millennials, digo, cuando los Zetas, que fueron la siguiente generación, ni siquiera han pasado Zetas cuando ya vienen los alfas, ¿no? Entonces las generaciones van cambiando y su manera de pensar, de ver la vida, son muy diferentes, ¿no? Y esa diferencia también aplica sobre la manera de aprender que tienen. Si tú no sabes cómo aprender, en este caso yo sé que estoy enseñándole a millennials, bueno, al rato ya voy a tener universidad a zetas o voy a tener a alfas y les tengo que enseñar de otra manera, ¿no? Para cuando ya me toque un alfa, como me puede estar tocando ahorita en la secundaria, ya el PowerPoint ya no me es suficiente, ya tienen que estar bien activos, ya tengo que meter dibujitos, ya tengo que meter ahí actividades interactivas, tengo que tenerlos trabajando en línea, porque así son su generación, pero sí tengo que ver cuáles son las características para poder ver de qué manera entender y eso solamente se logra si tengo continuas reflexiones e investigaciones sobre los modelos de enseñanza y todo lo que tiene que ver con ciencias de la educación, ¿vale? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? ¿No se han dormido, Brenda? ¿Ya te dormiste? Ah, ok, perfecto. Gracias, Ben. Entonces, chicos, condiciones necesarias para el profesor dentro del aula. Primeramente que nada, hay que ver que hay que trabajar con tres tipos de conocimientos. Primero, los conceptuales, ¿de acuerdo? Todo esto que te estoy diciendo, que yo estoy bla, 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 es conceptual, ¿de acuerdo? Te estoy diciendo las cosas, no te estoy diciendo cómo hacerlas, ¿de acuerdo? Hay procedimentales, ¿vale? Y esto significa que tienen que aprender a saber cómo hacer las cosas. Por eso es que hay un video ahí. Por eso es que está una técnica ahí, tengo pendiente ese video que vamos a hacer en el que te voy a ver, porque ahí es donde yo veo si tú vas realmente a aplicar los momentos del acto docente, voy a ver tu situación psicológica con frente a grupo, voy a entender tu manera de estar trabajando. ¿Por qué? Porque se necesita un conocimiento procedimental, ¿de acuerdo? Y por último, el actitudinal. Constantes preguntas, constantes reflexiones, cómo eres, qué piensas, cómo juzgas esta situación, porque también tiene que ver con lo que ser, ¿no? De hecho, yo empecé con un conocimiento actitudinal, que es qué tipo de profesor quieres ser, cómo te quieres consolidar como profesor.
Fue actitudinal la dinámica de inicio. ¿Por qué? Porque analizaste el ser de varios profesores que impactaron sobre ti, ¿de acuerdo? Entonces, eso es actitudinal. Si tú sabes manejar estos tres tipos de conocimiento, vas a poder transformar a tus chicos en personas competentes, porque les enseñas a conocer, a hacer, a vivir y a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, es importante esa parte. Entonces, esos contenidos se aprenden y se evalúan de manera diferente. Yo no te puedo hacer un examen sobre el ser profesor. Yo no sé hacer un examen sobre el ser profesor. Yo solamente voy a ver a los profesores consolidados a través de su ejercicio permanente. Y eso forma parte de, y la evaluación ahí se ve a grandes rasgos, o digo, a gran plazo. Pero ahorita con esta práctica de hacer, ya puedo ver más o menos sobre qué tipo de profesor te estás perfilando y puedes lograr grandes cosas, ¿no? Es algo que también puedo validar. Pero sí tienes que entender, no vas a evaluar un procedimiento con un examen. Para poder evaluar un procedimiento tienes que ver el procedimiento, tienes que hacer el procedimiento y seguir los pasos y ver cómo es cada uno de los pasos para poder desarrollarlo, ¿no? Y el conocimiento, pues sí, el conocimiento se aplica de las maneras tradicionales, examen, memoria, comprensión, juicio, síntesis, análisis, ensayo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tienes que poseer esos conocimientos para saber las cosas, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de comunicación, me falló ahí la animación. Está la comunicación verbal, tal cual, que fueron parte de la parte oral y escrita. Esto ya lo vimos en la materia de comunicación, ¿no? Pero bueno, reestructurar. Si alguien te dice, todo enseña, también volvemos a la misma ley, ¿no? Todo comunica. Aprendes del maestro de todo, desde cómo viste, cómo habla, cómo bromea, cómo se regaña, cómo todo. Entonces, todo enseña y todo comunica. Hay comunicación oral, lo que dices y lo que transmites, ¿no? Entonces tienes que saber estructurar tu discurso, poder establecer momentos para que la comunicación se vaya logrando. Tienes que utilizar un determinado lenguaje para poder lograrlo y tienes que saber establecer el contenido que estás dando, ¿no? Y hay 4 tipos de comunicación no verbal. El primero es la kinestésica, ¿de acuerdo? Bien que mal, yo he tratado de estar siempre en movimiento porque a pesar de que es virtual la cosa, pues tengo que estar continuamente en movimiento para evitar que te duermas en la mayor parte de lo posible. Y mi presentación trato de hacerla animada o dentro de lo más posible animado. ¿Por qué? Porque los movimientos también te ayudan a estar atento a la clase, ¿no? La proxémica, que es la manera en que te acercas o no al alumno, tienes que mantenerte a una distancia adecuada, una distancia social, en este caso por culpa de la pandemia, pero también incluso dentro del aula tienes que saber mantener cierta distancia, ni muy alejado del estudiante de tal manera que no te pele por lo lejos que estás, pero tampoco demasiado cerca para no generar sensaciones incómodas, ¿no? Tienes que saber adecuar tu distancia para poder estar atrayendo esa manera o esa relación por medio del espacio, ¿no? La paralingüística que tiene que ver con cómo hablas, con el tono, con la entonación, con el ritmo, con la velocidad, con las pausas que estableces, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente es lo que dices, sino cómo lo dices. Y por último, los demás elementos, ¿no? Como es que el mobiliario esté adecuado, si pones una musiquita de fondo, cómo coloreas, cómo tienes decorado tu salón. Entonces, todo eso también comunica e instruye, ¿no? Ahí lo vemos claramente en la primaria, ¿no? Cómo los maestros o en el preescolar se esfuerzan por tener un salón bien decorado, pero tampoco tan exageradamente llamativo que se distraiga la atención de los chicos en estar viendo el Winnie Pooh que está brincando y se pierda de la clase que está recibiendo, ¿no? Tienes que saber buscar cómo comunicar por todos lados que estás enseñando, ¿no? Eso es importante. Entonces, bueno, esto ya es nada más recalcar cómo estructurar tus clases, forma parte de lo que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Va a ir ver clase anterior para mayores referencias a esos 3 momentos. Simplemente recordar que en todos momentos, cada clase siempre debe haber un momento de inicio, un momento de desarrollo y un momento de cierre. Siempre, todo. Así sea una clase de 10 minutos, así sea una clase de 3 horas, tienes que saber marcar los 3 actos en todo momento. ¿De acuerdo? Es una clase siempre debe tener un inicio que se debe basar en la motivación y la presentación del tema, un desarrollo que es justamente el proceso de toda la clase y una elaboración o cierre, ¿vale? Y pasos a seguir en la enseñanza de los contenidos, bueno, tienes que siempre marcar de manera directa
¿qué quieres hacer, no? En este caso vamos a hablar de tu video. Yo ya te dije de un video, ese video me tienes que demostrar los 3 momentos del acto docente con un grupo y tiene que haber un aprendizaje esperado y un objetivo de estudio, que es lo que vamos a lograr, ¿no? Tienes que hacer una práctica guiada, en este caso, pues yo lo que he hecho de práctica guiada es, como te he dicho, al momento de mis 2 primeras clases, en qué momento tuvimos el inicio, en qué momento tuvimos el desarrollo, cómo tuvimos el cierre. Te he tratado de estar diciendo dentro de esta misma clase cuáles son los elementos para que tú puedas identificarlos y puedas verlos de la mejor manera para que haya una práctica. Después la práctica independiente, que va a ser la elaboración de tu video, que en el cual tú en 20 minutos me vas a tener que demostrar cómo vas a sacar adelante un objetivo de estudio y un aprendizaje esperado. Y por último, la próxima clase, que yo ya no voy a hablar, por fin, ya gracias a Dios, ya les toca a ustedes, que van a presentar su video y entre ustedes se van a dar la retroalimentación adecuada para ver si fue de la mejor manera, ¿no? Esa es la mejor manera de poder dar un aprendizaje procedimental, el cómo hacer las cosas. Primero, das la instrucción, luego guías la práctica, posteriormente dejas que hagan práctica independiente y por último se hace una retroalimentación o reflexión sobre la práctica realizada, ¿vale? ¿Cómo se evalúa? A través de ejercicios, problemas, casos reales o simulados. Este video que vamos a hacer, ¿ustedes cómo lo consideran? ¿Un caso real o un caso simulado? O sea, como tal lo estamos ya viendo como un caso real porque vamos a exponer un tema que a lo mejor, no sé, en mi caso es, yo hablé en primero de primaria y voy a abordar un tema que ya, para reforzarlo más que nada, yo podría catalogarlo como algo más real que Ok, simulado. muy bien. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno, pues sí, chicos, es un caso real porque estamos trabajando personas reales. Y así sea una práctica grabada de 5 o 10 minutos, lo que tú hagas en esos 5 o 10 minutos puede que impactar para bien o para mal en personas reales y eso puede ser imborrable, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, porque vamos a trabajar con personitas reales. Ah, es que es mi hijo y mi hijo ya me conoce, ¿no? En ese momento no va a ser tu hijo, va a ser tu alumno y como tu alumno vas a tener que ver de qué manera impactar. Entonces, es una práctica más que real. Te estás metiendo al terreno de juego y en el terreno de juego o metes gol o te dan goliza. ¿Vale? Entonces, ojo con eso, chicos, porque sí, hay que tratar de hacer no solamente lo que queda en el video, porque al final de cuentas en el video va a salir lo que tú quieres que salga. Lo que realmente va a ser la clase, ver de qué manera va a influir para siempre en ese momento que estás dándole a tus chicos en esta práctica que estamos haciendo. ¿Vale? Y cómo manejas actitudes y valores. Para manejar actitudes y valores, primeramente que nada, te tienes que valer de la cooperación. Yo sé que de repente, ay, el profesor nos va a preguntar lo mismo a todos. Pues sí, tengo que preguntar lo mismo a todos porque todos, a final de cuentas, estamos para escucharnos. El mensaje que a lo mejor dijo Polet le puede impactar a Brenda, le puede impactar a Laura Fernanda y darle cuenta, chin, es que a lo mejor a mí también, yo también hubo un maestro que se quiso pasar de listo y me golpeaba y me humillaba y todo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que eso no vuelva a suceder jamás en la vida, al menos en la realidad de ustedes 8? ¿De acuerdo? Tenemos que ver cómo influye para que eso no vuelva a pasar y entonces ya se genera una actitud y un valor para que esto no exista. Oye, es que ¿por qué el miedo hizo que se paralizara Mariana y no hablara y no dijera nada? Oye, tenías que hablar, tenías que sacar, ¿no? Si ella se dio cuenta ya ahora, hace un año y medio, ya ha habido situaciones en las que las chicas afortunadamente alzaron la voz, hicieron los famosos tendederos, están alzando, están difamando, no difamando, están exponiendo a los profesores que realmente se han querido pasar de listos. ¿Por qué? Porque es imposible seguir callándose. Tienen que alzar la voz y decir, ¿sabes qué? Esto no tiene por qué seguir pasando. Ha habido ya muchas situaciones, lamentablemente creo que esta etapa de la historia que nos toca vivir en que hay tanto feminicidio es justamente por ese silencio que nos ha provocado el temor. No podemos seguirlo formando, ¿no? Entonces, tenemos que cooperarnos entre todos para que esto jamás vuelva a pasar. Oye, que me inspiró el ejemplo del profesor Tagle. Bueno, ¿quién es el profesor Tagle? Que a pesar de que no lo conocí, de que no me dio clase, yo sé que es un buen maestro y puedo llegar a ser como él. Ese ahí el poder de influencia que logro tener, ¿no? ¿Por qué? Porque se generan valores y actitudes a través de este mensaje de colaboración y de cooperación. Si yo no te hubiera dado la voz en esta primera dinámica, una, es como si no te hubiera tomado en cuenta y tú te sientes en un momento dado, bueno, si la dinámica hubiera sido de tu gusto, dices, chin, el profesor no me considera, ¿no? No me tiene en cuenta, no menciona ni siquiera mi nombre.
y eso genera un mal momento. Y la otra es, el poder apoyarnos entre todos, el poder escucharnos entre todos, hace que favorezcamos ese ser colectivo y podamos ir generando una idea más general de lo que implica ser un buen profesor, ¿no? Y eso es tener actitudes y valores. Un aprendizaje vicario, ¿qué significa eso? Aprendo a través de lo que los demás me están modelando, ¿no? Yo, si te fijas, primero te pregunté sobre los 10 maestros y ya después te dije, bueno, ¿y tú qué quieres ser? Y chin, sí es cierto, quiero ser como el maestro que me dejó la peor enseñanza de mi vida o quiero ser como el maestro que realmente me impactó. Entonces ya empiezo yo a modelarme con base en esa idea. Obviamente tienes que buscar tú tu propia personalidad, tu propia metodología, pero ya tienes un punto de referencia a partir de esa actitud, ¿no? Entonces, recordar siempre que el profesor enseña más por lo que es que por lo que hace. Entonces, tienes también que predicar con el ejemplo. Imagínate que yo ahorita estoy hablando súper mal del maestro de química de Mariana y al rato ya estoy queriendo hacer ahí algo con Poleno. Ay, ya Palet, oye, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo te sientes? Y que lo habla. Y entonces, chin, oye, profesor, pues, ¿qué pasó? Trata de ser coherente entre lo que dices y lo que haces, ¿no? Trata de demostrar que lo que estás haciendo forma parte de tu ser, ¿no? Porque lamentablemente se va a quedar mucho más mal el mal mensaje que yo pueda tener ahorita con Polet, con Mari Carmen, con Laura, que lo que estoy diciendo en clase, ¿no? Porque, no, espérate, el profesor también se quiso pasar, también quiso cosas, también. Entonces, tienes realmente que aprender a modelar lo que eres. Oye, Laura Fernanda, te quedas castigada y lamentablemente vas a hacer 20,000 planas y además te pones con los libros colgados aquí durante media hora, ¿no? Y yo hablándote en clase de que tenemos que ser profesores justos y profesores que no regañemos, y no, pues Laura dice, chin, cómo puede decir eso cuando él mismo es un canijo que me castigó físicamente, me hizo agresiones, me hizo no sé qué? Tienes que saber modelar con el ejemplo lo que estamos transmitiendo y lo que estamos enseñando, ¿vale? Eso es muy importante y entenderlo. Entonces, una cosa es saberme relacionar, saber no ser tutor, incluso futuros colegas, y la otra es realmente poder entender que soy pues sí, un punto de apoyo, un punto de referencia y que como punto de referencia tengo que saber establecer una pauta, una guía que me motive, que te motive a hacer de una u otra manera lo correcto, ¿no? Eso es enseñar de manera actitudinal. ¿Cómo evaluar eso? Pues definitivamente, oye, si yo en un futuro veo que, bendito Dios, Mari Carmen es una profesora objetiva, es una profesora que guía, es una profesora organizada, pues entonces lo poquito que yo le pude enseñar a partir de esta clase valió la pena porque consolidé su ser, ¿de acuerdo? Y eso no lo voy a poder hacer con un examen, eso va a ser observación directa y eso es lo que verdaderamente va a valer la pena, ¿no? A futuro, ¿no? Saber establecer las normas y que las normas se viven. Si yo estoy diciendo, oigan chicos, por favor, estén en mi clase, no consuman alimentos y bebidas, chicos, por favor. Se ve mal que estén consumiendo alimentos y bebidas. ¿Cómo lo toman en cuenta ustedes eso? Definitivamente muy mal, ¿no? ¿Cuántas veces no lo hemos aplicado, no? No recuerdo quién, pero sí me lo dijo, ¿no? Oigan, me castigó porque me comí un cheto. Creo que fuiste tú, ¿verdad, Mari Carmen? O Brenda, fue Brenda. Que dijo, me castigó porque me comí un cheto y ella siempre llegaba comiendo al salón, ¿no? Pues oye, las normas se viven, se aprenden viviéndolas, ¿de acuerdo? Yo no te puedo decir no digas groserías y me la paso con un vocabulario propio de ser dueño de un restaurante en la Merced, ¿no? O sea, definitivamente tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y ojo, chicos, porque lo que haces en casa, lo haces en el aula, ¿de acuerdo? Si tú rompes las reglas en casa, tarde que temprano eso se va a ver reflejado en el aula. Entonces, tiene que haber mucha coherencia y tienes realmente que saber enseñarlas de esa manera. ¿De acuerdo? La mejor manera de enseñar a ser persona a tus alumnos es siendo tú una buena persona, porque los reflejos se van quedando y se van guardando para siempre. ¿Vale? Entonces, las actividades y las normas son directamente evaluables por observación a través de registros. Bueno, también, obviamente, vas viendo el comportamiento y cómo lo vas sacando, ¿no? Entonces, la gran condicionante, ¿no? Hay normas de conducta inapropiada por parte de los estudiantes. Una es por medio de lo que es la interacción directa, ¿no? Hay estudiantes que son groseros, hay estudiantes que desprecian, hay estudiantes apáticos. Entonces, hay que saber tomar ahí las medidas, salud, salud, hay que ver cómo empezar a ver ese tipo de medidas que se están pasando, ¿no? La interacción entre compañeros, estudiantes que se humillan, que se denigran, que se ofenden, que se bulean. Ahorita la peor situación que ha estado pasando y que a mí me genera bastante controversia es que las mismas chicas se toman fotos en situación comprometedora
la comparten con un amiguito porque es su crush y lo quieren enamorar y lo quieren conquistar, y al rato ahí está el compañero o la compañera compartiéndolo con todo el resto de la clase y se genera un lío legal porque no deja de ser un lío legal bastante intenso y bastante fuerte. Entonces, chin, son situaciones que se dan y hay que saber trabajarlas, ¿no? Las situaciones de mala conducta entre compañeros. La mala conducta con el material, chicos que les encanta rayar las bancas con marcadores, con cúters, con tijeras, con compases, que rayan las paredes, que rompen los baños, etcétera. Y eso se debe a muchas causas, ¿no? Y uno es la personalidad inmadura, ¿sale? Tienen una mala formación de casa y eso lo vienen a sacar, ¿no? O incluso a desfogarse, ¿no? Es una forma de llamar la atención, ¿sale? Una forma de prescindir, ¿no? Un macho alfa es el que rompe las reglas y lamentablemente como maestros que sostenemos las reglas, pues eso implica ser la principal objetivo de conflicto de los chicos que quieren llamar la atención, ¿no? El no tener suficiente nivel para las clases. De ahorita, por ejemplo, Mari Carmen no se siente con los conocimientos necesarios, que no es cierto, Mari Carmen, yo se ve esa cara llena de inteligencia, que no hay tanto problema, pero pues como me estoy aburriendo, pues mejor a ver qué hago, ¿no? Y empiezo ahí a ver de qué manera le empiezo a jalar los pelos a Laura Fernanda o empiezo a aventarle bolitas de papel a Polet y empiezo ahí a ver por qué, porque la clase me aburre y no la entiendo ni papas, ¿no? Otro es las carencias afectivas. Entonces, como nadie me dice te quiero o situaciones, pues al menos voy a lograr que me regañen y con ese regaño, pues yo siento que ya estoy llamando la atención y ya por lo menos es una muestra de afecto, ¿no? Que está teniendo el profesor conmigo a través del regaño, ¿no? La falta de motivación por aprender. Tengo ahí, por ejemplo, a Brenda que no le gusta estar aquí, que no quiere, y sabes qué, mejor me voy a ver qué hago. Entonces, no me sirve tu clase, Josué, entonces pues voy a ver qué otra cosa hago, ¿no? Entonces, eso es la falta de motivación por aprender y ya mejor hago ahí relajo, ¿no? Me pongo a molestar a los demás. O de plano, niños que por capacidad física o por capacidad psicológica no pueden estar quietos, ¿no? Niños o personas, ¿no? Hay quien dice que el TDA existe, hay quien dice que no, hay quien tiene justificación médica que dice para que valida que no existe el TDA, hay quien dice que sí, pero la verdad es que hay chicos que no pueden estarse quietos, ¿no? Un ejemplo soy yo mismo. Yo no podía estar quieto en el salón, pero busqué la manera de ir saliendo adelante y logrando. Chicos, hay muchas causas. No podemos catalogar simplemente a una persona. Es malo porque es malo. Tenemos que llegar al fondo del asunto y ver qué es lo que necesita. Si es una personalidad inmadura, pues voy a tener que formarlo, voy a tener que darle orden a su vida, voy a tener que establecerle límites. Si quiere destacar, pues le doy sus momentos para destacar, siempre mencionando su nombre, siempre utilizándolo de ejemplo, aunque sea un ejemplo falso, ¿no? El hecho de decir ahorita Brenda, el hecho de decir Mari Carmen, de situaciones que no son verdaderas en ellas, pero afortunadamente ya estoy haciendo que llamen la atención. En ese momento Brenda, ay, ya está hablando de mí, me siento realizada. No es cierto, ¿no? O sea, están diciendo, está tomándome en cuenta y eso me gusta, ¿no? Siempre es padre. Dicen que el elogio o la caricia verbal más bonita que podemos recibir de otra persona es que diga nuestro nombre, ¿no? Entonces, si están acostumbrados a decirle a su esposo ahí, cosita, gordito, bonito, cuchurrumino, no, lo mejor que le puede decir es su nombre. ¿Sabes qué? Pedro, Pablo, Josué, Daniel, así, pero de una manera firme, segura, bonita, ¿no? No hay nada más bonito que escuchar que nos están llamando porque están tomándonos en cuenta. ¿De acuerdo? Esa es la mejor manera de destacar y siempre llamar la atención. Y si vemos que es el machito alfa, si vemos que es el que llama la atención, pues trata siempre para utilizarlo para ejemplos para bien, ¿no? Daniel, me encanta siempre que estás atento. Oye, Daniel, tu tarea siempre es la mejor. Oye, Daniel, es que, ¿sabes qué? Nadie usa el uniforme mejor que tú. Siempre estarlo destacando para que ellos sientan esa atención que es debida. Si no tienen suficiente nivel, bueno, los mandas a regularización, les dedicas tiempo extra, buscas la manera de que ellos se pongan al nivel para que se puedan sentir comprometidos con la clase y quieran seguir aprendiendo, ¿no? Si tienen carencias afectivas, siempre la palabra de apoyo, ¿no? Siempre el estar hasta donde la legalidad o el mismo el sentido común te lo permita, decirles palabras bonitas, ¿no? ¿Cuál es el principal problema de nuestras niñas y adolescentes? Que no tienen afecto en casa, que lamentablemente la falta de papá o la mala ausencia de papá
hace que no tengan esas palabras bonitas y la buscan en el primer monigote que ven afuera, ¿no? Entonces, muchas veces no tienes idea del simple hecho de decirle a una niña, oye bonita, oye preciosa, oye no sé qué, les ayuda mucho a sentirse bien consigo mismas y se sienten comprometidas, apoyadas y auxiliadas. Sin romper el esquema, sin pasarse de listo, aplica mucho más ustedes como niñas, con las niñas pueden aplicarlo de mucha manera. ¿Por qué? Porque les gusta sentirse queridas, ¿sale? Les gusta sentirse apreciadas, valoradas. Lo mismo con los chicos, nomás que somos más callados en reconocerlo, ¿no? Pero el hecho de decirle, oye, campeón, lo hiciste muy bien, oye, es que eres excelente, oye, es que realmente luces muy bien, no tienen idea de cómo impactan positivamente en la mente de muchos chicos que pueden estarse desviando, pero ese poquito de efectivo, de afecto que tú le puedes dar a cada uno de tus chicos es muy importante para ellos. Hay una regla de oro que es nunca te metas a un grupo sin amarlos por adelantado. Aunque no los conozcas, tienes que amarlos, porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. El amar implica el poder reconocerlos como seres que quieren salir adelante, que pueden dar lo mejor de sí mismos y reconocer lo mejor para ellos en todo momento. Entonces, si los vas a amar, les vas a dar lo que necesitan para salir adelante y provocar su mejor bien, su mejor desarrollo. ¿Vale? Si les falta motivación por aprender es porque tienen motivación por otras cosas. Si tú logras hallar qué es lo que les mueve y entonces lo sabes alinear y lo sabes guiar, produces resultados fascinantes. Y esto yo creo que fue una de mis principales enseñanzas, aprendizajes, perdón, cuando estuve en primaria. Me tocó un niño que le encantaban las motos y le encantaban las motos. Y hasta que no le enseñé la tabla de dos contando motos, no lo tuve atrapado en mi clase. En serio, la tabla, a ver, dos motos y luego juntas otras dos y otras dos y otras dos. Y el chico ya estaba imaginándose las motos y las coloreaba diferente y no sé qué, y me empezaba a hablar de los diferentes tipos de motos. Y yo, wow. Y a partir de ahí, siempre que hablaba con él, inmediatamente relacionándolo con sus motos, y él quería saber más y quería saber más y quería saber más. Eso forma parte de llamar la atención. Y obviamente, si ya es un problema por ahí psicológico y de tratamiento, pues vigilar que el tratamiento se lleve a cabo, ¿no? Que yo en lo particular difícilmente he tenido un caso fuera de lo común. Por ahí me ha tocado algún Asperger, me ha tocado un TDA, y bueno, obviamente sí tienes que tener un plan personalizado de mucha comunicación con el padre de familia para ir logrando los resultados que se salen por completo de tu planeación y de tu programa de estudio. Eso es un tratamiento que tienes que tener muy en cuenta para poderlos incluir y hacerse sentir parte de, ¿no? Entonces, tienes que saberlo trabajar, tienes que saberlo guiar, no nada más las pautas y lo que marca el normal de convivencia. Eso de aislar o apartar nunca lo he considerado. Ese timeout no me sirve porque el chico que no se siente integrado y lo desintegras más no sirve para nada, pero bueno, forma parte ahí de las soluciones que muchos profesores implementan. El registro de conducta sí es necesario porque tú mismo vas viendo cuáles son los cambios que van produciéndote, se generan recuerdos que tú mismo puedes ir valorando para ver de qué manera, y siempre hablar con él. La comunicación siempre es básica. ¿Por qué? Porque entre más lo conozcas, mejor vas a tener esa necesidad de estar con él, ¿no? Y siempre en comunicación concreta con el padre de familia, ¿vale? Estilos de disciplina, existen muchos estilos de disciplina, la mejor es la asertiva definitivamente, pero bueno, antes de hablar de asertividad, el estilo pasivo es dejar que hagan lo que quieran, definitivamente. Imagínense que ahorita todos ustedes estén platicando y hablando y yo simplemente doy mi clase y no me importa y bla, bla, bla. Eso lamentablemente no es conseguir el resultado esperado. Los chicos no van a ponerte atención ni lo harán porque no eres un reflejo de autoridad para ellos. Entonces, ese estilo definitivamente no funciona para nada, ¿no? ¿Cuál es el resultado aquí? Que se burlen de ti. Por eso es que pregunté ahí directamente. El profesor es el que siempre me burlaba. Si te das cuenta, es el profesor que menos impacto tuvo porque lamentablemente te causaba más risa su poca manera de controlar el grupo, de sacarlo adelante, que lo que realmente te podía enseñar, ¿no? El estilo hostil, ahora sí que ahí sí la que nos deslumbró fue Paulette, que lamentablemente son casos que uno dice que ya están extintos, pero pues sí, ¿no? Los que te castigan, los que incluso buscan humillación, sea verbal, sea física, sea psicológica, para poder mantener tu atención cautiva, atrapada, pero ahí lo que domina más es el miedo que el respeto o las ganas de enseñar. Y lo que te dije claramente es si el alumno tiene miedo, si el alumno está enojado, si el alumno está triste, si el alumno está ansioso, nunca va a aprender. Entonces, el estilo hostil tampoco es la mejor solución porque los puedes tener bien calladitos ahí, temerosos frente a ti, poniéndote y escribiendo todo lo que les ordenas, pero difícilmente van a asimilar el conocimiento para su vida. Entonces, siempre ahí sí, la disciplina asertiva o el mejor momento es tener un adecuado
mantenimiento de los límites, saber establecer las reglas, poder marcar un punto clave, pero también flexible hasta cierto punto en el cual los chicos tengan libertad para poder sentirse integrados, alegres, motivados, atentos a lo que tú les estás transmitiendo, que sabes realmente resolver conflictos basándote en el manejo de las normas y en el manejo de la convivencia para poder lograr que la situación se lleve a cabo, ¿no? Y eso implica que realmente tengas un dominio de todo tu grupo y lo puedas controlar y lo puedas guiar, ¿no? Eso es muy importante que lo sepas llevar. ¿Cuál es el mejor estilo? Definitivamente tiene que ser un estilo asertivo. Todos vamos hacia alguna parte. Yo particularmente tiendo mucho a la pasividad, pero tengo que entender que si soy pasivo no voy a lograr que mis chicos me entiendan, entonces tengo que marcar límites. Entonces tienes que saberte guiar. Hay quienes somos bastante intensos, que somos hostiles, que buscamos reprender, que buscamos regañar, que buscamos tener ahí siempre todo el orden. Entonces, pues lo mejor es, ¿sabes qué? Trata de ser más flexible. Buscar la manera de que la asertividad esté en ti, seas del lado pasivo o seas del lado hostil, ¿no? Tienes que entender que todos tenemos una tendencia natural de acuerdo a nuestro carácter, pero lo mejor es siempre tratar de ser asertivo, ¿vale? Y por último, bueno, un aula bien desarrollada, y esto es algo que voy a ver también dentro del video, cómo organizas el espacio. Primeramente que nada, tiene que haber desplazamiento para que tú puedas estar atendiendo a los diferentes alumnos, ¿no? Debes permitir al profesor, el punto de vista siempre debe ser dirigido hacia el profesor, ¿de acuerdo? Desde cualquier punto del salón, el profesor tiene que ser un punto de vista, un punto en el cual todos vean, ¿de acuerdo? Hay muchos profesores que se van hasta atrás del salón y desde ahí están proyectando las diapositivas, definitivamente no sirve para nada. O sea, el profesor debe ser visto, debe haber contacto visual. Tienes que ver a los ojos. Yo trato de estar todo el tiempo viendo hacia la cámara, es muy inquieto, nomás bajo la mirada para leer la idea principal de lo que tengo que transmitir, porque tengo que simular que estoy viendo a los ojos, tengo que saber establecer un contacto visual, ¿no? Hay que favorecer interacción entre los estudiantes y entre los alumnos con el profesor. ¿Por qué? Porque se debe buscar espacios de comunicación, ¿no? Hay que ver cómo facilitar el trabajo en equipo, buscar rincones de aprendizaje. Hay chicas de preescolar y de primaria como Mari saben exactamente lo que es tener el rincón de lectura, tener el rincón de juegos y cantos, tener el rincón de pensamiento matemático, saber establecer rincones, poder ver el pizarrón desde la perspectiva, aquí incluso de manera virtual, si te fijas, lo que más abarca tu pantalla es la presentación, porque ese pizarrón se tiene que estar siempre a la vista, porque es literalmente la fuente de el contenido, ¿no? Entonces sí tienes que tener siempre viendo el pizarrón a todos desde la perspectiva en la que estén. No debes tener mesas pegadas al suelo, todo se debe mover porque a lo mejor haces equipos de 3, equipos de 5, equipos de 2, examen individual. Entonces tienes que tener un mobiliario que sea flexible en cuanto a su movimiento y poder mover a los alumnos. Tiene que haber muy buen desplazamiento, ¿sale? Y aquí entra la parte de la seguridad. Tienes que tener un salón en el cual salir debe ser lo más sencillo del mundo en el caso de que tengamos alguna situación de riesgo, alguna situación como un temblor. Debemos tener siempre la suficiente organización para que se puedan desplazar y salir sin ningún problema, ¿vale? Pues es un tema bastante complicado, bueno, complejo, no complicado, bastante aprendizaje. Creo que hay muchas ideas que se desarrollaron a lo largo de, ¿por qué? Porque ser profesor es todo un océano. Y de repente sigues profundizando, sigues navegando por otros lados y descubres más cosas. Ahorita yo te vi las principales pautas para poder alcanzar las 6 dimensiones, y esas 6 dimensiones tienen que ser las que a final de cuentas tú tienes que analizar y llevarte para contigo. ¿Va a ser difícil ver estas 6 dimensiones en un video de 20 minutos? Sí, pero a final de cuentas debes tratar de hacer lo posible por ver cómo crees, cómo sabes, cómo haces, cómo puedes, cómo quieres y cómo eres docente. ¿Cómo vas a hacerlo? Porque a partir de este momento tú ya te puedes considerar como tal. Ya trazaste todo tu camino. Ahora ya es nada más ponerlo en práctica. Pero para poderlo ponerlo en práctica ya tienes que ponerte esa camiseta y decir, soy docente, soy profesor, estudié para ser profesor, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero casi todos vamos a vivir de esto, ¿no? De la docencia, de estar impartiendo clases. Ya tienes que hacer lo tuyo, ¿vale? Ahorita mi cierre ya no va a ser solamente de la clase, sino de todo lo que yo te tenía que transmitir. Ya te hablé de lo que implicaba hacer una buena planeación.
Ya te hablé de los 3 momentos del acto docente. Hoy toda esta clase, y vaya que ya me tardé bastante tiempo en hablarte de las características psicológicas que rodean a todo el profesor y su trabajo del día a día. Ahora sí, literalmente, te puedo decir, esto fue un taller, chicos, no fue una materia. Fue un taller en el cual ahí están las herramientas y tú vas a saber qué tomas para ti, qué llevas a cabo para ti y puedes lograr el desempeñarlo y sacarlo adelante, ¿sale? Tengo a Mariana, que creo que es la única que tiene ejercicio frente a grupo y que fue en la que me basé para dar directamente los ejemplos de práctica real. Pero tú también a partir de ahora ya tienes que ver, bueno, ya en menos de lo que canta un gallo, yo ya voy a estar haciendo este tipo de realidad, cómo realmente me estoy poniendo la camiseta y lo estoy llevando a cabo, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de profesor quieres ser? ¿Vas a ser un profesor que realmente pase de largo, que sea apático, que sea poco transparente, que busque unas dobles o terceras intenciones muy malas? ¿O vas a ser un profesor que realmente mueva, impacte, proyecte? Todo eso va a depender de ti. Y ahora sí, lo que menos me interesa es ponerte un 10 en la boleta. No, no es mi interés, no es mi búsqueda. A mí lo que me interesa es que asumas la ideología suficiente para que lo que pudimos obtener en esta materia, sea poquito o sea mucho, pues realmente te sirva para esa profesión que vas a ejercer y que realmente hacen falta buenos profesores y que yo sé que lo vas a lograr, ¿vale? Pues ahora sí, Laurita, ¿qué te quedas? Bueno, yo me quedo con una frase que puso en las diapositivas, que la enseñanza es un arte y no una ciencia. Y sí, definitivamente hemos llegado en el punto de reflexión donde sabemos que la labor docente implica una gran responsabilidad y de nosotros depende el cómo queremos ser recordados, pero como la dinámica que hicimos al principio. Si vas a ser el peor profesor, si vas a dejar una enseñanza de vida, si vas a ser el mejor profesor o qué tanto te van a recordar tus alumnos. Pero la importancia no es qué tanto te van a recordar, sino qué les vas a dejar tú a ellos en esta vida, ¿no? Yo creo que tienes una labor enormemente con una gran responsabilidad. Estás formando personas, estás formando a los futuros maestros, médicos, ingenieros, y de ti depende que lo guíes por un buen camino. Entonces, definitivamente yo estoy consciente que este proyecto final sí se acerca a la realidad, porque al final de cuentas vamos a poner en práctica lo que precisamente había comentado en la otra clase. Toda la teoría que ya tuvimos en estos 2 años y medio, la vamos a poder aplicar aquí y es un buen momento para hacerlo, porque al final de cuentas es algo a lo que nos vamos a enfrentar eh, de ahora en adelante. Y yo creo que es un buen inicio, pero sí, definitivamente me quedo con esa frase de hoy, que la enseñanza es un arte y no una ciencia. Perfecto. Muchísimas gracias, Laurita. Mari Carmen. Bueno, pues yo me quedo con el qué tipo de profesor quiero ser, con la reflexión y los tipos de profesores, y al platicar toda la presentación, mi mente viajaba, ¿no? Recordando a aquella profesora que vi cómo se vestía, que llegaba y explicaba un tema, aquella profesora que me atrapó en la secundaria, no sé, todos los profesores que han pasado por mi vida, y pienso en qué tipo de profesora quiero ser, cómo quiero llegar, cómo los voy a impactar y qué estrategias quiero llevar a cabo. Y también me quedo con las variables de un profesor, ¿no? El creerme que ya soy una profesora, que estoy a punto de tener un título, pero pues no va a tener tanto significado si no lo sé aplicar, si no sé cómo llegar, y más que nada también el saber cómo quedar en la memoria de los niños, cuando ellos ya crezcan, cuando sean unos abogados, licenciados, lo que ellos quieran ser, cómo ellos me van a recordar a mí. Yo creo que es una labor muy, muy difícil, pero también muy importante. Pero si lo hacemos así con dedicación y pasión, que es lo que queremos, creo que no va a ser tan difícil. Ok, muchísimas gracias, Mari Carmen. Brendita, o Brenda, perdón. Está bien. Pues yo creo que pienso lo mismo que Lau.
y que Mari Carmen vamos a hacer pues esa imagen que van a tener los niños, que van a tener como, quiero ser como la maestra, quiero hacer esto como la maestra o el maestro. Entonces yo creo que tenemos una gran responsabilidad dentro de todo para que puedan ser unos excelentes doctores, unos excelentes profesores. La carrera que quieran elegir somos esa base, enseñándoles esos valores, pues todo lo que podamos. Con eso me quedo y con esos 6 puntos de qué tipo de profesor quiero ser, pues, me parecen muy importantes. Muy bien. El creer, el saber, el poder, el querer, la personalidad y el hacer. Esos Perfecto. puntos me parecen muy, muy importantes. Muy bien. Qué padre, Brenda. Muchas gracias. Daniel, por cierto, antes de Daniel, si cuando tú estés proyectando tu video, yo apago mi cámara y mi micrófono, ¿te vas a enojar entonces? Estoy jugando. Perdón, no, es que mi internet está fallando, por eso andaba de aquí para allá, porque No te preocupes, Brenda. como No que pasa. me falla y me salí a ver si me agarraba mejor y no, por eso No, volví a entrar, está bien, Brenda, no te preocupes. pero no es por eso. No, no, muchas gracias. Dani, estaba jugando, ¿eh? No te creas. Yo desde que he tenido la oportunidad de poder enseñarle algo a alguien, siempre me he planteado la idea de que no quiero ser el mejor profesor, sino no quiero ser el mejor profesor del mundo, solamente quiero ser el mejor profesor para mis alumnos. Con eso me es suficiente. El camino es muy largo, obviamente, creo que todos estamos aquí iniciando. Importante el maestro que quiera ser. Yo me visualizo mucho cómo voy a llegar, qué ropa voy a traer, o sea, me visualizo tanto ese momento que creo que es en lo que me estoy preparando desde hace 3 años, que ya me veo en ese momento, me veo saludando a mis alumnos, me veo saliendo al recreo con ellos, despidiéndome de ellos el primer día, y esta base que tenemos es algo que apenas vamos empezando. De antemano le agradezco mucho a usted, profesor, es un muy buen maestro, la verdad. Muchos profesores nos han puesto diapositivas y hablar y hablar y hablar, y muchas veces sí era de que pues te cansa, pero al menos creo que toda la información que nos pudo dar fue de utilidad y que la voy a seguir usando, no ahorita, en años después y todo eso. Qué bueno, Daniel. Me da mucho gusto y que esto les sirva para algo. A mí me genera bastante satisfacción también. Saben que también mi propósito ahí está y gracias en ese sentido por el apoyo. Muchas gracias. Mari. Bueno, pues yo me quedo con el momento en el que nos dice que los alumnos van a aprender más de la persona que nosotros somos y no lo que sabemos, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, dice, tus alumnos podrán olvidar lo que dijiste, pero nunca la persona que fuiste con ellos. Entonces, yo creo que de eso también tenemos que aprender mucho, porque muchas de las veces, con lo que comentaba en la presentación del síndrome de burnout y ese tipo de cosas, el estrés, acumulamos muchas cosas como profesores. En mi caso, por ejemplo, pues trabajo con niños de preescolar, o sea, son niños de 3, 4 años, y entonces con ellos no puedes llegar con la pila baja, o sea, tienes que sacar tu actitud al 100 y lo haces porque lo haces. Y a lo mejor al principio, en mis primeros meses de docente, me costó mucho, porque yo era, bueno, no es que sea la experta ahora, ¿no? Pero en ese entonces era más inexperta que ahora, ¿no? Entonces me costaba mucho llevarles el ritmo, me costaba el cómo impactar con ellos, porque mi personalidad no es precisamente de la maestra divertida, la maestra activa. Entonces, tuve que tomar también ese rol, ¿no? Para poder causar un impacto en ellos.
Y ahora que Dani comentó lo de, o sea, yo ya me visualizo, yo ya sé qué ropa ponerme, yo ya sé esto y lo otro, es algo muy, muy padre que ya lo llegues a mentalizar, ¿no? Y ya cuando lo vives, pues, también es algo muy, muy padre. Yo hablo en mi experiencia y es bonito el preescolar, sí, es algo que, que se vive de una manera distinta, pero que a mí, Mariana, no me llena. Ok. ¿Y qué te llenaría? Híjole, yo creo que me comen las ansias por dar un nivel medio superior, un nivel incluso también superior, no sé, me comen las ansias por secundaria, a eso me llenaría tal vez. Tratar tal vez con personas con otras visiones, con otros conceptos, con otras personalidades, como que quiero enfrentar ese reto. Pues a ¿No? Como buscarlo. que eso es lo que me llenaría. Qué bueno, María, buscarlo. Muchas veces tenemos para allá el impedimento del título y la cédula, pues ya estás a punto de tener título y cédula. Entonces, a buscarlo y a lograrlo, porque créeme, cuando hay gente que me dice, o alumnos que dicen, es que quiero Kinder porque es lo más fácil, y yo, ay, cosita, pobrecito de ti. No, de verdad que No, es un nada que reto ver. muy, muy grande. Sí, no, sí, es muy difícil. Y tienes razón, tienes que buscar lo que te llene y lo que te guste. Y a final de cuentas, eso se descubre buscándolo. Yo cuando terminé la carrera de pedagogía decía, bueno, mi meta es ser director o rector de una universidad de prestigio. Yo quiero, y todavía lo tengo, pero no lo voy a hacer hasta que no haya cubierto todas las fases de la carrera. Ya estuve en empresa, ya estuve en todos los niveles, ya estuve dirigiendo, ya estuve coordinando, ya he hecho un poco de todo. Me gusta lo que hago, pero siempre quiero buscar algo más. Entonces, qué padre, y siempre busca algo que te llena. Ser ambicioso no es malo cuando sabes que tu labor hace mucho bien para los demás. Entonces, adelante a buscarlo, y yo sí te veo como una maestra formadora de docentes de preescolar. Mira, hasta eso te veo como una maestra, una docente de chicas de preescolar que puede impactar y que puede causar, porque ya conoces la experiencia, ya sabes lo que se necesita, puedes transmitirlo de la mejor manera. Así que mucho éxito y ojalá que muy pronto lo logres, de verdad. Muchas gracias. No, al contrario. Laura Fernanda. Pues yo me quedo principalmente con qué clase de profesor quiero ser, o sea, qué le voy a aportar y cómo voy a motivar a los alumnos, no tanto a lo mejor en conocimiento, sino pues mi ejemplo, que a lo mejor sea una maestra, no sé, puede que sea una maestra enojona o la maestra que les deje un buen aprendizaje, no sé, pero qué clase de maestro o profesor quiero ser, con eso me quedo. Muy bien, muchísimas gracias, Laura. Y Paulette. Bueno, yo, por ejemplo, a mí me sonó mucho el cuestionario de hoy con lo que empezamos. Digo, honestamente ya no me acordaba de muchos profesores, no es algo como que yo me pongo a pensar todos los días, pero sí me gustaría ser otro tipo de profesora, como ser esa persona. Yo no me gustaría ser a lo mejor la copia de algún otro profesor, me gustaría que mis alumnos me reconocieran por cómo soy yo, por mi propia esencia. Eso es lo que a mí me gustaría. Lo que sí no me gustaría es tratar mal a un niño. Digo, de hecho, hasta la fecha, incluso no importa que no imparta clases, soy enemiga de que alguien ofenda o quiera humillar o quiera golpear a los niños y a los animales. También eso no me agrada. Sí, claramente. Entonces, yo me quedo con eso. Perfecto, muchas gracias, Paulette. Pues muy bonitos comentarios, chicos. Entonces, yo logré mi aprendizaje esperado, pero ¿quién es capaz de reconocer el aprendizaje esperado de esta sesión? A ver, Daniel. Uno mismo. Usted, o sea, el objetivo, quiero pensar, de la clase que fue que tomemos ese rol en el que ya somos docentes, ya tenemos casi medio cuerpo fuera de esta carrera. Así que ese fue el objetivo. Ok, pero lo parafraseaste. Así, definir claramente el aprendizaje esperado. A ver, Mariana. A ver, creo saberlo, no A lo ver. sé.
que el alumno, en este caso nosotros, Ujú. tuviéramos la capacidad de proyectar nuestro rol profesorado, en este caso, ¿no? O sea, hacia dónde tenemos que ir y cómo lo vamos a llevar a cabo. O sea, qué estrategias tenemos que implementar para poder impactar en nuestros futuros alumnos. Ok, Creo. gracias. Ujú. Te hubieras quedado en profesorado y ya estaba bastante delimitado. Muy bien, aprendizaje esperado, que el alumno reconozca e identifique el tipo de profesor que pretende llegar a ser. ¿Sale? ¿Y mi objetivo? ¿Cuál fue? Laurita. El objetivo sería identificar el tipo de profesor que desea ser. No. A ver, Laura Fernanda. Ese era el aprendizaje esperado, el objetivo. El objetivo. Identificar el profesor que quieren ser, ese era mi aprendizaje esperado. Que sí que se quedó. Sí quedó ahí la espinita en todos ustedes. Pero el objetivo, Pues que usted nos diera, perdón. Mostrar a los alumnos el papel del papel del profesor, el rol del profesor. Y ya, no sé. ok, antes del rol del profesor, ¿qué más? Y no es mostrar a los alumnos, al final de cuentas, mi objetivo no es que yo, recuerden que el objetivo y el aprendizaje siempre va dirigido hacia el alumno. Mariana bueno, tanto Daniel como Mariana lo identificaron claramente, es el alumno tiene que identificar el rol de profesor que pretendía alcanzar. Ok, muy bien, y ahora el objetivo. Que el alumno identifique y reconozca las características psicológicas que determinan el rol del profesor y su actuar docente. ¿Vale? Ese era el objetivo. Por eso me metí con todo ese rollo, les hablé de las 6 dimensiones y después desglosamos cada dimensión hasta poder delimitar cada una de las 6. El creer, el poder, el hacer, el saber, el querer y el ser. ¿Vale? Entonces ese fue mi objetivo. Son diferentes objetivo y aprendizaje esperado. El objetivo se puede ir logrando poco a poco, tienen sus apuntes, los van a ir repasando, los van a ir poniendo en práctica, pero el aprendizaje clave fue qué profesor quiero ser y todo el objetivo fue tornándose hacia que ustedes vayan relacionándolo con el tipo de profesor que querían ser. Secuencia de inicio, dinámica de los tipos de profesores y la reflexión inicial. Secuencia de desarrollo, toda la presentación. Ahorita estamos culminando el cierre y así es como se termina esta clase, ¿de acuerdo? Si se fijan, hay mucho que manejar todavía. Ahorita yo tengo que ver cómo dominar una materia de 2 horas y media o más, ¿no? Fueron 9, 10, 11, sí, 2 horas y media. Ustedes van a tener que con 20 minutos, 30 minutos, se tiene que ver claramente inicio, desarrollo, cierre, aprendizaje esperado y objetivo, de tal manera que se pueda deducir inmediatamente. Les voy a mandar en el transcurso de la semana un formato de evaluación o de coevaluación de rúbrica. Necesito que impriman 10 copias y además les voy a mandar un formato de autoevaluación porque van a evaluar a 10 compañeros y se van a evaluar ustedes mismos. Cada quien va a tener un espacio de 15 a 20 minutos para proyectar su video. Entonces, van a proyectar su video y sobre ese video van a ir haciendo retroalimentación y al final lo vamos a comentar. Entonces, advertencia, la clase que viene es larga, van a hablar ustedes, más que nada, yo nada más voy a marcar el orden de participaciones, pero va a ser un ejercicio de coevaluación y heteroevaluación, y autoevaluación, ¿vale? La heteroevaluación ya la veré yo después, pero ahorita sí necesito eso. Piénsenle mucho al ensayo. Antes de hacer el video me gustaría que terminaran el ensayo. El ensayo tiene que ver mucho con justamente qué tipo de profesor quieren ser, pero ya en una reflexión mucho más personal, mucho más dinámica. Y ya el video, pues bueno, ahí estamos pendientes cualquier duda o comentario. ¿Vale? ¿Algún otro comentario, queja, reclamo, chisme, pedrada? ¿Nada? ¿Todo bien? Pues que tengan excelente fin de semana, chicos. Mucho éxito con su ensayo y su video. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. ¿Sale? Bye. El último en salir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Bye. Último en salir, me debe tacos al pastor. Cuídense. Bye. Bye, Mari.